Hola, amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende de cuándo en el tiempo nos estén escuchando. Esto es un podcast. Así que, quién sabe si me estarán escuchando 6 meses después de haberlo grabado. La magia de la radio. Y esto es Clave 45. Yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine, y conmigo está la otra mitad del programa, David Santiso. Hola, David. Hola, aquí estoy una vez más, y nunca mejor dicho, al pie del cañón. Cuando David está al pie del cañón, eso quiere decir que estamos listos para zarpar. ¿Por qué mares ignotos? ¿Por qué lares oscuros nos vas a llevar hoy? Bueno, hoy vamos a viajar, vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a hacer un recorrido por la transición y especialmente finiquitando en ese 23F, cómo se desemboca en el 23F y todo lo que hay un poco por detrás y un poco desmitificar también el 23F, ¿no? Como ese momento histórico importante en esta democracia, ¿no? Ahora que se les llena la boca a los políticos de la importancia de la democracia, la importancia de la Constitución y de figuras tan relevantes como el rey en su momento que salvó a España, que salvó la democracia en ese momento crítico. Pues vamos a ver qué es lo que hay detrás o qué se ha podido investigar, porque yo creo que se sabe todo. En contra de lo que he oído en muchos sitios, que se dice, no, todavía hay cosas por sacar, por investigar, porque hay muchas cosas ocultas, porque yo creo que se sabe todo, si no todo, el 96%, y lo demás es seguir la línea de puntos, o sea que... Sí, todo lo relevante, vamos, ¿no? Y todo, o sea, quién está detrás y quiénes eran los elefantes blancos y quiénes eran, o sea, quiénes eran los salvadores de la patria. A ver, para la audiencia internacional, ¿no? Que no piensen, otro programa centrado en España, les voy a dar esta connotación. O sea, mírenlo, óiganlo ustedes como una manipulación política. Míranlo ustedes escúchenlo como se gesta la injerencia, la intervención, la manipulación de los sistemas de poder sobre la política de un país. Y después hagan analogías a lo que ocurre en los suyos, ¿no? Para que vean que esto en absoluto se trata de un programa exclusivo para España. Por eso, por ejemplo, ¿no? Cuando David dijo la transición, yo le iba a corregir ya diciendo la transición española, ¿no? Pero que la audiencia sepa que no se preocupen, que yo voy a asegurarme que David lo hace en términos que cualquier persona, incluso de fuera, que no está ducha en la historia de España, va a entender lo que le está explicando. Así que, David, si tú estás listo, ponemos la música de entradilla y vamos allá. Sí, mira, yo que simplemente aportar eso del hecho de que seguro que este tipo de conspiraciones y todo lo que se manejó detrás en algún momento crítico va a resonar en otros muchos casos, ¿no? Sobre todo en Sudamérica, en algunos golpes de estados, de cómo se organizaban o cómo se levantaban sobre todo los movimientos militares, ¿no? O el golpe incluso aquí en España en otras ocasiones y tales. No son muy listos a la hora, o sea, no son muy originales a la hora de organizarse, ¿no? Sí, no son originales. Listos son, pero originales no. Cuando ven que una fórmula funciona, la repiten hasta la náusea. Y sobre todo la importancia del relato, ¿no? De la construcción de relato, claro. Sobre todo a posterioridad. Yo creo que esa es la gran mentira, ¿no? De la construcción del relato al final hace quien sobrevive y la hace a su imagen y semejanzas y a sus intereses. Entonces es, bueno, pues desmitificar eso también. Bien, David, pues vale, ¿estás listo? Venga, ponemos esa entradilla que decíamos y empezamos con nuestro monográfico aquí en Clave 45, el programa que hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Me llena de orgullo y satisfacción que ante este barullo pidáis mi atención. Pero los bemoles no me los toquéis. De los españoles sigo siendo el rey. El rey. El rey. El rey. El rey. Yo voy a ser un rey borbón. Me ha costado un taco lograr la corona. Me la dio el tío Paco por buena persona. Yo soy más de fiesta de la de misa, más no me molesta cambiar de camisa. El rey, el rey, el rey, el rey. Yo voy a ser un rey borbón. Mira que esto lo hago, mira.
Toma ya. Cómo mola, majestad, cómo mola. Qué guapo. Yo no me cuestiono si queréis dictadura, siempre que en el trono sigan mi figura. Queréis elecciones, no me desconsuela, pero los Borbones siempre en la zarzuela. El rey Borbón, el rey Borbón, el rey Borbón, el rey Borbón. Yo voy a ser un rey Borbón. Check it out. Bueno, sí, voy a presentar ahora con todos ustedes a la batería a Sabino Fernández Campos, que sí está y se le espera. Muchas ¡Vamos gracias, allá! majestad. ¡Vamos! ¡Qué guapo es! ¿Tienes más buen fondo? Dale ahí. Gracias, majestad, muchas gracias. De nada, hombre, de nada, guapo. ¡Borbón! ¡Ese soy yo! ¡Borbón, toma ya! Borbón, ¡Oh! Borbón. Yo voy a ser un rey Borbón. Muchas gracias a todos. Bueno, yo me voy a basar principalmente en varios libros que tengo por aquí. Uno es Juan Carlos I, la biografía sin silencio de Rebeca Quintans, que la he intentado traer, pero por lo que sea no acaba de convencerle que venir por aquí. Un libro que es un tocho. Lo que pasa es que tú eres demasiado comunista y yo soy demasiado anarquista, entonces no se siente cómoda. No sé, me dijo algo de que ya no sabía hacer chistes. Yo no sé qué programa de nuestro escuchó, pero no sé, no fue como que no le cuajó. También he escuchado alguna magufada de vez en cuando, pero bueno, no sé, es un personaje peculiar. Esto no lo digo como resentimiento porque no quiera venir, pero bueno, ahí queda. Pero sí es verdad que tiene un montón de datos. Tiene alguna cosa que me descentra un poquito, por lo tanto no solamente en ese libro, sino que me he basado también en otro personaje que estuvo por aquí, que es Luis Gonzalo Segura, al que también le queremos mandar un saludo desde aquí, que yo estoy deseando que vuelva, porque su libro, de verdad es que de su libro, de cada capítulo podríamos hacer prácticamente un programa, y es el horror del ejército español, pero el horror no malentendido, sino como, madre mía, qué desastre de ejército, ¿no? El libro negro... Sí, o sea, una institución horrenda, ¿no? Sí, unos inútiles, un poco berlandiano, ¿no? Lo que vamos a ver hoy... Sí. De hecho, el esquema tiene un capítulo que es sobre el 23F y hay muchas cosas, sobre todo en el orden en que las narra él, pues me sirvió mucho casi como esquema, ¿no? El libro negro del ejército español, que es otro tocho, que es fantástico. Tocho, pero todo relleno de información, ¿verdad? Sí, además muy relevante, empezando por el ya 42, que es otro de esos episodios negros españoles que, bueno, terrible. Otro que es Fernando Rueda, que también espero que venga por aquí dentro de poco, o eso nos ha prometido, a ver si puede ser, Al servicio de su majestad. Este libro lo sacó hace poquito, además, ¿no? Y de hecho yo le grabé en Pites de Grau la charla que hizo aquí en Oviedo, él presentando su libro, muy fan, una charla muy interesante, y que trata en parte del tema que hemos tocado hoy, que vamos a tocar hoy, incluso lo posterior, ¿no? Y también tengo una tesis doctoral que encontré por internet muy interesantes, que es de la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Historia Contemporánea, de Roberto Muñoz Bolaños, ¿no? Una tesis doctoral de este personaje que no conozco de nada, pero la verdad es que... ¡Qué interesante! Sí, la encontré un poco por casualidad y dije, hostia, pues muy rellena, muy repleta de datos, muy interesante y muy exhaustivo, ¿no? O sea que me he juntado con esas cuatro y muy bien, pues voy a empezar con el relato, ¿no? Bueno, y también he escuchado algunos podcasts por ahí que me encontraron muy graciosos. A ver, permíteme sumarizar, resumir, ¿no? Las fuentes que estás usando y las vamos a repetir al final. He visto el libro del Teniente Segura, que es, repíteme el título. El libro negro del ejército español. Bien, ese es uno. El siguiente libro es el de Fernando Rueda, que se titula Al servicio de su majestad, ¿no? Al servicio de su majestad. Y el tercer libro que mencionaste era el de Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía sin silencios, que era como una reedición de otros libros que estuvieron prohibidos, y esta es como una versión actualizada de un libro que ella sacó hace 10 o 15 años con seudónimo, y que ha revisado a raíz de la abdicación del rey y que ha completado hasta la abdicación del rey y completando ese circuito. Bien. ¿No? Esto es para que nuestra audiencia empiecen a buscar por sus librerías favoritas, ¿no? Pero venga, te doy paso para que empieces la narrativa tú.
Bueno, pues lo primero, una de las cosas importantes es, por ejemplo, algo que la importancia que tiene el rey en todo esto de la transición. Para bien o para mal, pero el hecho de que, por ejemplo, no se sabe el presupuesto de lo que tenemos hoy día como la monarquía, hay una eventualidad, hay una, más o menos, se puede intuir que sobre 2014 unos 408 millones de euros puede llevarse Voy a el presupuesto. aclarar un punto para que la audiencia esté. No. Lo dijiste muy bajito, como quien no quiere la cosa. España no sabe a ciencia cierta qué presupuesto tiene para subvencionar su monarquía. ¿Estoy diciendo algo correcto? Sí, eso está como oculto, no se sabe muy bien, se intuye, se puede calcular. De hecho, en el libro de Roberta Quintals hace un despliegue. No, o sea, David, si yo voy a la página del Ministerio de Sanidad, eventualmente puedo encontrar cuánto presupuesto le asignan a Sanidad. Y en los ministerios de... Y si quiero buscar cuánto le asignan a la monarquía, no lo voy a poder encontrar. De hecho, Gerald, el presupuesto de la Casa Real, si tú buscas por internet, dice que tiene supuestamente un presupuesto de 7,8 millones, ¿no? De hecho, algunos medios hacían eco de que era el presupuesto, la Casa Real era la más barata de Europa, ¿no? Obviamente ese presupuesto es falso. Sobre todo porque hay muchos sueldos que los ponen a otros departamentos, no los ponen dentro del presupuesto de la Casa Real. ¿No ves? Más o menos 8,4 millones de euros, pero ministerios como Presidencia, Hacienda, Defensa o Interior corren como una parte de los costes de general, según la información recopilada por el diario.es, ¿no? Parte de estos gastos supera los 14 millones de euros, aunque se trata de una cifra muy por debajo de lo real, ya que no desvelan la totalidad del dinero que destinan a la monarquía. Aparte que no se sabe tampoco el coste exacto de cada uno de los viajes que tiene el rey o otros gastos que, por lo que sea, pues ya digo que no se hacen públicos, ¿no? También se llevan a cargo a veces a Patrimonio Nacional, ¿no? Una institución encargada de velar por la protección de carácter histórico y cultural. Aquí es donde se meten muchos de estos gastos superfluos o gastos que del rey emérito, ¿no? Dice, aquí ha llegado a sufragar los sueldos y viajes del personal que asiste al rey emérito en Abu Dhabi, como desveló en el diario.es. Me dejas ya... Qué buena manera de empezar tu ponencia, tío. Me dejas alucinado ya. Sí, vale, continúa. Ni está ni se le espera el presupuesto de la Casa amigos Real. Internacionales, ¿no? El jefe del Estado de España, no sabemos cuánto presupuesto tiene para su jefatura. O sea, muy bien, está detallado, o sea, que decir, se puede intuir o se puede decir como que hay una partida, pero no está detallado, ni se sabe exactamente cuánto. Y después hay una cosa que se llama fondos reservados, que normalmente se utiliza para cierto tipo de cosas que quedan al margen, ¿no? En Estados Unidos es dinero negro o Black Ops, ¿no? Que se utilizaba, pues aquí tenemos también los fondos reservados, que es como para eventualidades muchas veces en la monarquía. Eso especialmente en aquellos años, o sea, cuando estaba el emérito, cuando estaba Juan Carlos. A ver, ¿no? pero hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Que es la siguiente. En Estados Unidos, en la República de Estados Unidos, tienen unas cámaras dentro de los gobernantes, de los senadores o de los representantes, que ellos están asignados a esas cámaras y ellos sí saben cuánto se les asigna a esas, ¿no? A esas gerencias. Y lo que se le llama son presupuestos negros, no Black Ops, porque Black Ops es cuando mandas a un espía a cargarte a alguien. No, pero las Black Ops es, Black Budget, sí. Pero las Black Ops es cuando los ejercicios pagados con dinero negro. Con el dinero negro, sí señor. Pero sí hay Black Budget items dentro de los presupuestos, pero eso no quiere decir que están ocultos, quiere decir que están ocultos a la mayoría del público. O sea, pero si uno tira de denuncia y tira de demanda y un juez dice que tiene que abrirse, se abren. Continúa, por favor. Bien, es una diferencia, ¿no? Hay un tema, cuando muere Paquito, Francisco Franco, pues queda a cargo el rey, ¿no? Es como el sucesor designado a dedo. No te frustres, pero voy a recordar a la audiencia. Resulta que hay una guerra civil en 1936 donde unos militares se levantan porque no le gustan las tendencias más de izquierdas, ¿verdad?, que hay en el país. Destruyen la República, se ponen ellos y eligen a Francisco Franco como caudillo. Un militar, Sí, ese es el término oficial, caudillo, que es básicamente dictador, y él quedó ahí por 40 años, hasta el 75, hasta que la palmó. Ese es el contexto. Y el sucesor es Juan Carlos I, que fue rey de España también otros tantos años, ¿no? El caso es que, digamos que él encarga a Adolfo Suárez, en ese periodo de inicio de la transición, formar un gobierno hasta que se declaren las primeras elecciones democráticas del país España, ¿no?
Adolfo Suárez, recordemos que eventualmente pasa a ser el primer presidente, ¿no?, de la nueva democracia española, que es una monarquía parlamentaria. Pero él era un hombre tremendamente de derechas, no pensemos que era tremendamente revolucionario, era un hombre de la Falange. De familia bien, había estado en Televisión Española, había sido director de Televisión Española o el jefe de Televisión Española. Era un tío que tenía presencia, era un tío muy guapo, que sabía hablar, tenía carisma, y era un tío bien formado y afín. En principio, eso es lo que creían todos estos herederos del franquismo, ¿no? Era afín a ellos. Entonces lo coloca el rey. Dice, bueno, pues vamos a ir formando una constitución en la cual en la constitución también la votaremos, y ahí me metes a mí, ¿no?, con mi inmunidad, ¿no? Yo voy a ser inmune, yo puedo hacer lo que me salga de las pelotas y nadie me puede acusar de nada ni denunciar. A ver, pero a todo esto hay un precedente, ¿verdad? Que era que a Franco continuamente le seguían preguntando, oye, ¿qué vas a ocurrir cuando te mueras tú? ¿Qué va a ocurrir cuando no estés tú? ¿Qué va a ocurrir cuando no faltes tú? Y él decía eso de está todo atado y bien atado. Exactamente. Una frase famosa que se le atribuye es eso, de que yo lo voy a dejar todo atado y bien atado. Lo que se refería a él era que había elegido continuar una monarquía y quería modernizar la monarquía para que Europa la mirase con buenos ojos, ¿no?, como actualizada. No dio más detalles de esto. Hay otro detalle que es curioso para hablar tú y yo brevemente, que es que ¿por qué Franco no puso a un descendiente suyo, ¿no?, a continuar el régimen? Bueno, de alguna manera era uno de los candidatos, el suegro o sea, el que se casó con su hija, era uno de los candidatos, que también era como que se quería colocar ahí, o incluso también se saltó la cadena estaba el padre de Juan Carlos, que tampoco, porque como se llevaba muy mal con Franco, por lo que sea, Franco no quiso y decidió a Juanca, porque digamos que a Juan Carlos lo educó dentro del ambiente, no digo que lo educara directamente Franco, pero sí que lo vigilaba muy de cerca y lo educó desde pequeño y lo fue como rigiendo lo que necesitaba el país, pues de Juan Carlos, ¿no? Lo educó desde pequeño, lo estuvo vigilando, ¿no? De hecho, Fernando Rueda habla de que desde que estaba en los cuarteles o en los colegios de bien que tenía Juan Carlos, siempre tenía espías. Hay una relación de los espías, el servicio secreto, todos espiaban a todos y Juan Carlos es muy consciente de eso desde el primer momento, ¿no? Y como en cualquier momento incluso sus rivales, de cara a la descendencia, o sea, a heredar a la sucesión. La sucesión, pues se podían colocar de una manera u otra, sí. Y él siempre supo hacerse hueco de alguna manera. De hecho, pisó por encima de su padre para gobernar él por encima de su padre, ¿no? Colocó ahí muy afín a Franco, muy cerquita, ¿no? Incluso él bromeaba diciendo, le preguntaba, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo soy rey, en cuanto se muera cuando se muera el Paquito, el viejo y tal. Y se reían todos, jajaja, incluso Paquito. Bueno, y también voy a mencionar brevemente, David, permíteme mencionar muy brevemente que hoy en día está la línea investigativa de que Franco no tuvo hijos directos también. Y siendo consciente de ello, no quiso arriesgarse a él imponer una línea sucesoria. Sí, por ese accidente que tuvo en el Sáhara o en uno de estos, que por lo que sea solo tenía un huevo, y bueno, pero eso tampoco lo sabemos. El caso es que lo que quiero decir que también está el episodio ese de que iba a decir que solo tenía un testículo, pero tú acabas diciendo que solo tenía un huevo y para colmo apuntaba mal. Pero bueno, que está el episodio ese del Senequita también, que ya hemos hablado alguna vez aquí de él, ¿no? Sí. Que Juan Carlos con 17 años, por lo que sea, se le escapa un tiro y mata a su propio hermano, que era menor que él, pero que le llamaban el Senequita porque era un tío muy listo y era como que a todo el mundo le gustaba más que a él propio, ¿no? Y por lo que sea, un día jugando, que esto nos pasa a todos, las familias de bien, a todos se nos escapa un tiro a veces, por lo que sea, en Portugal además, en un país extranjero, y muere el hermano pequeño y que además hablaba bien, a diferencia de Juancar. Y era en Portugal, de hecho, por lo que sea, Franco hace unas llamaditas, lo arregla y a él no tiene ningún proceso judicial. Y la mitología que se establece a posteriori de que eran dos niños jugando con una pistola y que hubo un accidente, cuando en realidad Juan Carlos tenía 17 años, si no recuerdo mal, 18. Y formación militar. Y ya formación militar. O sea, que curioso. Es verdad que tiene mala suerte porque la pistola es una muy pequeñita y justo le da en la cabeza y la atraviesa. O sea, bueno, mala suerte o buena puntería, no lo sé. Bueno, el caso es que, por lo que sea, él consigue colocarse justo ahí. Y él ya, siendo bastante joven, Franco le encargaba ir a visitar ciertos países de Arabia Saudí para relacionarse ahí y traer petróleo a España, ¿no? Durante algunas de las crisis que se repetirán a lo largo de la historia del petróleo, pues él consigue traer petróleo a España y llevarse sus comisiones, sus pesetillas,
ya se empezaba a ganar el garbanzo. Recordemos que era un rey que había estado fuera, que había sido... Su abuelo había sido echado de España por militares, ¿no? Y el caso es que él Pero cuando viene del estás exilio... hablando de su etapa antes de subir a rey de España, ¿verdad? Cuando todavía era príncipe bajo el ala de Franco. Sí, no, me refiero que él había estado en el exilio, había llegado bajo la ala de Franco, pero me refiero que venía con una mano delante y otra detrás. Era una persona que no tenía grandes riquezas. Y aquí, bajo el ala de Franco, que aprende muy bien cómo funciona todo, él empieza a tener esos contactos, entre ellos en Arabia Saudí, que todavía pero hoy mientras día Franco estaba vivo todavía, ¿verdad? Tuvo estos contactos. Siendo el joven, de hecho es encargado por Franco que vaya a esos países a traer petróleo, ¿no? Muy interesante. Bueno, una vez muerto Paquito, él empieza a heredar todo ese poder, se coloca bien... Espérate, amigos, estamos hablando de ahora de 1975, si no recuerdo mal era noviembre de 1975, el dictador cae enfermo, muere de chochez. Sí, está la Marcha Verde también, que es la del Sáhara. Bueno, eso lo dejo como dato, sino que lo busque la gente, porque si no, esto se nos va a alargar un poquito, ¿eh? Tengo como 7 hojas y no hemos pasado del primer párrafo todavía, Gerald. El caso es que él hereda todo ese poder y encarga a Suárez formar ese gobierno de transición hasta las elecciones, ¿no? El caso es que él pide formar esa constitución que sea votada también, y entre ellos pues que le pida a Suárez que bueno, que voten ahí, que metan ahí también que el rey que sea inviolable y que se vote, ¿no? Entonces tú podías votar. Pero esto es cuando se forma la Constitución, ¿verdad? Sí, tú podías votar susto o muerte, ¿no? O sea, era básicamente, y si elegías susto... Era o la Constitución que te ofrecemos o vuelven los militares. Efectivamente, tú eliges susto, eliges la monarquía, ¿no? Porque va en un paquete, porque Suárez en una conversación que se le había escapado una vez dice, no, es que si le dejamos elegir al público, a la gente, entre república y democracia, igual eligen república y la tenemos liada, ¿no? Por lo que sea... Va todo en un paquete, que esto es muy de político, ¿eh? Esto la verdad es que esta lección la aprendieron rápido, ¿no? De meter un paquete y meterle el rabo ahí en el paquete sin que nadie se dé cuenta, ¿no? El paquete de medidas, ¿no? El caso es que... Lo aprendieron de la industria del porno, donde sale el que lleva las pizzas, ¿no? Y por un lado trae un pan, el otro el pan y el chorizo en el medio. Bueno, el caso es que como el rey, que había sido elegido por Franco, pues escoge al presidente del gobierno, ¿no? Algo que había hecho habitualmente, ¿no? Franco también elegía al presidente del gobierno en su momento, claro. Pues el rey hace exactamente lo mismo, ¿no? Como veremos esto que se llama la transición, grandes cambios y tal, no hay tantos cambios como nos pensamos, ¿no? El caso es que ¿qué hacemos los españoles? Como buenas ovejas que somos, dice, que el rey había escogido a este Adolfo Suárez, debe ser bueno, vamos a votarlo. Yo voy a partir una lanza por la ciudadanía española y dar a entender que llevaban 40 años de franquismo, me refiero. No había gran astucia ni inteligencia política en ese momento. Me refiero, sí. Y de hecho, ¿no? En la cultura española, hablar de democracias y hablar de auxilio social y de mejoras sociales era de rojos. Así que no, sí, o sea. De hecho, hay algo que no se habla mucho, que durante estos años, ¿no? En el 76, 77 y tal, hay muchos movimientos sociales, hay muchísima presión en las calles, tanto en las fábricas, tanto en las universidades, todo esto que dice, yo corro delante de los grises. Bueno, ahí se consiguieron muchos derechos civiles que hoy día se están perdiendo. Y esto, por lo que sea, se está perdiendo en el relato. Se asume que es el rey Adolfo Suárez o Felipe González, casi como los que inventaron el estado del bienestar, y nunca se acuerda la gente de esos levantamientos. Yo no sé, por edad, a ti no sé si... Esto te pilla joven, me parece, ¿no? Me pilla muy joven. Yo nunca corrí delante de los grises, pero me escondí de los que corrían de los grises y de los grises, ¿no? Porque caían las pelotas de goma por todas partes mientras yo iba a la escuela. Como dices tú, me pilló joven, pero lo vi. Y audiencia, este es uno de los puntos de brillantez de David, que para eso me necesita a mí. Porque él suelta las perlas como si nada y se va al siguiente capítulo sin darse en cuenta de la importancia de lo que dice. La gente salió a protestar y la presión social fue tanta en esos años de transición, del 76 al 78, diría yo, que se ganaron muchísimas prestaciones sociales. Y esto es algo que la gente sale a luchar por ello. Y lo consigue bajo presiones sociales en el momento apropiado. Y cambian el relato, que esto es lo que David dejó intuir y siguió para adelante. Pero no, esto es importantísimo. El poder cambia el relato y más adelante en la historia, estas prestaciones sociales se las atribuyen como un regalo de los presidentes al pueblo, como, mira, con Suárez se consiguió esto, con el rey se consiguió lo otro. No, fue el pueblo que salió fuera a recibir pelotazos de goma. Continúa, David.
Bueno, el caso es que tras la victoria de Suárez, todo fantástico, todo perfecto, pero al año siguiente o al poco hay unas elecciones municipales y regionales. El caso es que el problema es que la UCD, que era el partido de Suárez, empieza como a perder votos, empieza a perder apoyo, ¿no? Hay esa frase de que vienen los rojos, porque venía el Partido Socialista con el Partido Comunista, resulta que se juntaban, podían gobernar y tenían más votos, y le tenían mucho miedo a eso, ¿no? De hecho hay una película que vienen los socialistas, que es de española y tal, que está es muy de Berlanga, pero es de ¿cómo se llama? De los Vingueros y todos estos ¿cómo se llama el director de los Vingueros? En plan Pajares Esteso y tal. Sí, pero es de Ozores, es de Ozores. Es una de las películas, es una peli curiosa de Ozores, atípica, o sea, es la típica de él, ¿no? Es la típica un poco el destape y tal, pero es muy Berlanga, no sé, a mí es una de las mejores quizá incluso casi de las únicas que salvaría de Ozores, que cuenta, la mete muy bien con los políticos, y nada sutil, es curioso. Bueno, hay uno que tiene unos tirantes, que cuando se entera que va a ganar los socialistas, le gira a los tirantes y tiene la bandera de España. No, cuando no van a ganar los socialistas, se gira a los tirantes y ya puede sacar la bandera de España que tiene los tirantes. Me hacía mucha gracia, ¿no? El caso es que, claro, esto, por lo que sea, el rey dice, hostia, que tenemos un problema. Claro, que vienen los socialistas, los marxistas, los comunistas, que viene Felipe González. Cuidado, ¿no? El Isidoro, acuérdate, Isidoro. Esta la dejo ahí votando. Isidoro era nombre clave que le ponían los gerentes de la CIA a Felipe González para manejar sus idas y venidas. Sí, lo que pasa es que el rey todavía no lo sabía. El caso es que, ¿qué ocurre? Digamos que, por ejemplo, también en el libro de Rebeca, hay una lista de los que recibieron el Toisón. El Toisón de Oro. No sé si sabéis lo que es el Toisón de Oro. ¿Tú sabes lo que es el Toisón de Oro? No sé si te acordarás. No, yo no sé, no me acuerdo, ¿no? Pues es una especie de medallita que que da al rey o el que gobierna, que vale una pasta, no sé, vale 6.000 euros o 12.000 euros, algo así, que es como de oro. Bueno, no sé, una figurita que se le da a ciertas personas, ¿no? Hay una lista de personas que se les ha dado. Felipe también lo dio a su hija, ¿no? Y es como una manera de premiar, ¿no? O sea, de hecho, una manera de... La gente afina a la monarquía le gusta darle ese tipo de... pues un toisón, o le da un ducado, o le da, no sé, le da un marquesado, ¿no? O le da por las razones que sea, ¿no? No se olvide la audiencia que en España, en el siglo XX y el siglo XXI, continúa existiendo la nobleza. Bueno, aquí sale una lista en el libro de la gente que le ha dado el toisón y es bastante curioso, ¿no? Y hay un nombre que destaca, que es Abdalá bin Abdelaziz, de Arabia Saudí, en el 2007. Ah, fíjate tú. Arabia Saudí, ¿no? Ese adalid de la democracia. Sí. Y bueno. Sí. Bueno, el caso es que por Alianza Popular no tenía problemas el rey, porque estaba sustentada por la banca, ¿no? Pero Suárez necesitaba ayuda, ¿no? Acordemos que la figura del rey se supone que era apolítica. Sin embargo, por lo que sea, consigue financiación para UCD, que era el partido de Suárez. Y has dicho apolítica, ¿no? Se supone que era política, que no puede pronunciarse ni intervenir políticamente, ni... No, es que tu pronunciación no se distinguía, que estaba diciendo apolítico, ¿eh? Apolítica, sí. Ajá. El caso es que, por lo que sea, hay una... Y también venida, claro, había esa crisis económica por la subida del petróleo, la inflación, eran muy amigos del rey y todos estos jeques árabes y tal. El caso es que... tengo aquí, voy a enseñarte el informe. Aquí estamos, mira, esto es impresionante. El rey Juan Carlos mintió al Shah Pahlavi para financiar a la UCD de Suárez e impedir que el PSOE ganara las elecciones. Hay una carta, esto se sabe porque hay una carta que se hizo pública pidiéndole dinero para evitar el levantamiento del marxismo y del comunismo y hay que luchar contra ello, ¿no? Se dije, hermano, solicitándole 10 millones de dólares para financiar la UCD de Adolfo Suárez. Frenar el marxismo y reforzar la monarquía. A él le importaba más lo de reforzar la monarquía que frenar al marxismo. De hecho, hombre, obviamente. De hecho, yo creo que llegó mucho más dinero a la Casa Real que a la Moncloa, por lo que sea. Y creo que no fueron 10 millones, creo que fueron, en algunas cosas dice que hasta 100 millones, que le dio como más, ¿no? Wow. Bueno, y aquí tenemos fotos, Juan Carlos junto al príncipe Fahd Abdulaziz Al Sabah, ¿no? De Arabia Saudí. Este es el premiado. Claro, ¿cómo no le vas a dar un premio a este hombre si ha salvado la monarquía, claro, ¿no? Claro. Bueno,
El caso es que, bueno, como vemos el rey, eso de que no tiene interferencia en la política, los cojones, ¿no? O sea, aquí pincha, manda y coloca a sus afines. Y aprovechemos para aclarar una cosa, ¿eh? En 1976, nada más muerto Franco, el rey trabaja con los representantes en la Moncloa para permitir que la Repsol, que es la viejísima cadena de gasolina española, le asigne un impuesto a él. Entonces, porque él tenía que crear un baúl de tesoro, quiero decir, baúl de tesoro político. La monarquía tenía que tener un cofre para poder hacer sus cosas, que David nos va a contar qué cosas hizo después, ¿no? No, pero es que lo de Repsol tiene telita también. O sea, quiero decir, lo de Repsol, no sé si hablaré después un poquito de ello, pero claro, ahí pincha mucho. De hecho, las crisis del petróleo, y cada vez que trae petróleo, sí, él se ganaba su porcentaje por cada barril. Entendés que pusieron un impuesto que ni siquiera fue hecho público sobre cada litro de petróleo vendido en España, que fuera directamente a la monarquía. Y, o sea que... Bueno, a él, Juan más que Carlos, a la monarquía, a él directamente. Bueno, es que él... A ver, a la monarquía hay una razón por la que lo llamas, que lo llamas su majestad, porque él es muy suyo. Sí, y la monarquía es él. Pero es muy campechano, ¿eh? Eso es lo que no se olvide aquí el público, que aquí la gente... Espero que después nos hables un poco de eso, de los motes que le ponen el campechano, sí. el preparado... Bueno, primero iba a ser el breve, no sé si te acordarás de aquello que era Juanca el Breve, y eso era algo que lo tenía complejado, ¿no? Y eso del 23F tiene que ver con lo del breve, ¿no? Pero el caso es que... continúa entonces tu relato. El caso es que, bueno, sí. él tenía estos negocios y estaba muy bueno. El caso es que no solamente fue el Shah de Persa, también solicitó donaciones y a empresas entre 10 y 100 millones a otros jefes del mundo islámico, el emir de Kuwait, los emirates del Golfo, el rey de Arabia, para que el centrismo suarista consolide la corona y la democracia, ¿no? Aunque llegó más a la Casa Real que a la Moncloa, ya te digo, ¿no? El caso es que como la fortuna del rey tiene origen en Arabia Saudí, como hemos dicho ya contado, a partir del 73, cuando Franco le había mandado con los reyes saudíes a que se nutriera España del petróleo a cambio de unas pesetitas, ¿no? Por cierto, Suárez sabía todo esto, ¿no? Sabía esas relaciones del rey y sabía de las comisiones. Bueno, ni Adolfo Suárez ni ningún presidente del gobierno español le puso freno a estas comisiones, nunca. Y puedo hablar hasta Zapatero y, bueno, y Mariano Rajoy seguro también. Pedro Sánchez pues también se hacía el loco, ¿no? Pero vamos, sobre todo que Zapatero también lo sabía. Entonces, y nunca se puso... Que es cuando... Entonces yo hago una pregunta, David. Yo hago una pregunta a la audiencia promonárquica, ¿no? Que están a favor de la monarquía española, ¿no? ¿En qué quedamos? Me refiero, ¿el rey es una figura administrativa? ¿El rey es un jefe de Estado? ¿O el rey es la dirección, el adalid y el dirigente de España? O sea, no me explico esto. Hay demasiada confusión. Te lo digo yo, es la excusa. Claro, al ser inviolable, el que hace los delitos es él, es inviolable. Él es el vector para hacer presentaciones, te presento para aquí a esta empresa, te coloco para allá, yo me llevo mi comisión, no sé qué, tráfico de influencias, tiene veto, es gratis. Pero el caso es que hay mucha gente en aquella época decía, y sobre todo muchos socialistas después, decían, no, yo no soy monárquico, yo soy juancarlista, claro. Bueno, y es muy campechano y muy bien. El caso es que, por ejemplo, la afinidad que tenía el rey con muchísimos empresarios le gustaba. Todo aquel que tuviera dinero, a Juanca, por lo que sea, le gustaba acercarse. De hecho, se acercaba más a la gente, a la burguesía, que a los propios nobles, ¿no? Se acercaba, por ejemplo, a muchos empresarios, a estos de Arabia Saudí, que no, por ejemplo, yo que sé, a los ingleses, a la monarquía inglesa o a otras monarquías, porque normalmente igual sí pueden tener dinero, pero no tanto como esta gente que le interesaba más, por lo que fuera, ¿no? Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, el señor Emilio Botín costeó el viaje de novios del rey. Su amigo íntimo Manuel Prado y Colón de Carvajal, sí, que trabajaba en Iberia, pues serían los encargados de un fraude millonario de los dueños de las Torres Kío, que esto fue después, bastante después, o Juan Manuel Villarmir, presidente de OHL, o David Álvarez Díez, pues fueron presidentes de Eulen, a los que concedió un título de marqueses, ¿no? Oligarcas, se llama esto, ¿no? Era lo mismo que se hacía con Franco, juntándose la figura, antes de Franco, ahora a Juancar. Oligarcas de empresas, de megacorporaciones, de empresas importantes, para juntarse al círculo de amigos, de amistad de Juan Carlos para hacer sus negocios, ¿no? Y a cambio de, pues, un regalito por allí, un yate por allá, un viaje de allí, te regalo esto, una influencia por allá, una comisión por aquí, una cosa por allá, ¿no? Lo de las cacerías de Franco es que era exactamente lo mismo. Bueno, el caso es que en los primeros meses del reinado de Juan Carlos I,
nombró al ministro de Hacienda a un amigo suyo, por ejemplo, que se llamaba Juan Miguel Villar Mir, que forjó un imperio empresarial a base de contactos políticos y la adquisición a muy bajo coste de compañías en quiebra, ¿no? Andando al tiempo que se habría involucrado en unos turbios asuntos de corrupción, entre ellos la financiación del PP. Ya están aquí, ya está metiendo el PP, el comunista, no sé qué. Bueno, la financiación del PP a cambio de concesiones públicas, ¿no? Todo esto aparece en los papeles de Bárcenas, ¿no? O sea que esto viene de atrás, ¿no? Todos estos contactos, por lo que sea, pues eran un poco corruptillos. Claro, al rey no lo puedes tocar. ¿Tú te acuerdas cuando había un señor que era de Cataluña que decía, y no me toquéis los huevos porque se agito el árbol? Agito el árbol y se cae alguien, no sé qué, no sé cuándo. Lo decía en catalán, así que la traducción que he hecho no era muy para allá, pero bueno. Bueno, estos amigos se beneficiaban mutuamente. De hecho, el monarca le facilitó los contactos a su constructora en Oriente Medio, ¿no? Estos que he dicho yo antes, ¿no? Bueno, financiaciones. O sea, como ves, todo pivota alrededor del señor campechano. Del señor Juan Carlos, ese primer rey que tuvo España después de la transición. Esto es un poco para colocarnos cómo funciona el mundo, ¿eh? El mundo claro, aquí en esto, ¿no? Por recordar otro caso, ¿no? Que en el 2011 don Juan Carlos intervino ante la monarquía saudí ante la concesión del AVE en Medina de la Meca, de Medina a la Meca, ¿no? Un contrato valorado en 7.000 millones, ¿no? En la gestión también participó la princesa Corina, el Safari Zanganés, no sé lo que bien, viuda de Anak Khashoggi, conocido traficante de armas y tío de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en el consulado de Estambul en 2018 por los servicios secretos sauditas. Bien, este había sido recomendado por don Juan Carlos como mediadora. Cobró 100 millones de euros de comisión. Pero el escándalo llegó cuando Corina confesó al comisario Villarejo en una conversación grabada en Londres de 2015. Todo esto es súper actual y de hecho, pues bueno, está en los medios hoy día, ¿no? O sea, hay que decir que de esos contactos facilitados de cuando estaba Paquito, pues vienen estos lodos todavía, ¿no? Pues muy bien. Definitivamente, sí. Bueno, como dicho, el rey había encargado a Suárez, volviendo, para las elecciones del 15 de junio de 1977 y le habíamos elegido al mismo que nos había puesto el rey, ¿no? Había unos puntos muy importantes, ¿no? La importancia de la influencia estadounidense en el adoctrinamiento hacia la democracia. Esto hemos hablado muchas veces así de pasada, incidiremos un poco de ello, ¿no? Cómo la CIA nos influía y nos guiaba como si fuéramos tontos un poco, o como si fuéramos, no sé, lo mismo que quería hacer en Sudamérica, en muchos de los países sudamericanos, ¿no? Para democratizar esos países, ¿no? Entre comillas, democratizar, y cómo nos iba guiando, incluso a veces subvencionando, ¿no? A cambio de bases militares. Y también, muy importante, el anticomunismo. A Estados Unidos, la CIA, le importaba mucho que no hubiera comunistas, que no estuviéramos del lado de Rusia, ¿no? Del bloque comunista, a cambio de entrar en la OTAN. Es decir, nos iba guiando para tener todo de acuerdo para poder entrar en la OTAN. Hay que recordar que España es un punto muy importante geográficamente, ¿no? El control del Mediterráneo pasa por España. Entonces es una cosa que le interesa mucho a la CIA tener ahí sus mierdas, ¿no? Como quien dice, bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estaba Carrero Blanco, que era presidente del gobierno antes, con Paquito? Pues esto de la CIA no le gustaba mucho, ¿no? Porque Carrero Blanco, digamos que era bastante nacionalista, se creía presidente, se creía que tenía poder, ¿no? Era presidente del gobierno, me ha nombrado Paquito, yo voy a gobernar, ¿no? Que con lo que sea ETA y posiblemente con la colaboración de la CIA le hicieron inaugurar la carrera espacial española. Aquí te pone unas risitas, ¿eh? Bueno. Recordemos que fue casi enfrente del consulado americano. Esto es teoría de la conspiración tan importante como casi como la de JFK, ¿eh? Sí. ETA, según Fernando Rueda, tomó contacto con la CIA. Y además te cuenta, no voy a contar cómo en el libro porque es muy gracioso cómo hace bueno, sí lo voy a contar. Llegaba un etarra, se ponía enfrente del consulado de la Cámara y se sentaba allí. Cuando llegaba por la noche se marchaba y al día siguiente volvía a entrar y se sentaba allí. Claro, cuando lleva 3, 4, 5 días de estar allí sentado, llega, sale un americano y dice, oye, ¿pero qué coño quieres? Y tal. Pues quiero hablar con los americanos, ¿no? Era el contacto que tenía la CIA con ETA. Bueno, esto lo he oído en muchos sitios, lo de la CIA estaba implicada. Pues igual sí, ¿no? Hombre, es que hay otros factores que ya han comentado otra gente, que era que la ETA nunca había hecho una operación similar a la que hicieron con Carrero Blanco, que involucró excavar unos túneles de una manera tan profesional. Y que después el tipo de explosivos ETA tampoco lo había usado antes, y que eran explosivos que los marines estadounidenses llevaban ya varios años usando. No, y el sitio enfrente casi
enfrente casi. Si tú coges un mapa y ves dónde está el consulado y dónde fue el atentado, es que es casi enfrente. O sea, bueno. El caso es que... Ahora, que después le preguntas a 5, y esto se lo comento porque tenemos una vértice de programa de misterio, ¿verdad? Si le preguntas a 5 o 6 esoteristas de YouTube, pues Carrero Blanco fue un sacrificio hecho a los jesuitas para invocar al Papa Negro. No, pero yo lo que quiero llamar la atención, y aquí la perlita que quiero decir es que es un presidente del gobierno que por lo que sea se opone a la interferencia de Estados Unidos. Sí, sí. Y era un tío muy eso. de Franco, y muy nacionalista y muy español, y que vienen estos americanos a tocarme los huevos. Bueno, pues por lo que sea, se lo quitaron del medio, de una manera o de otra. Esto que se quede Eso está muy constatado, se quede en el remanente de la gente y dice, hostia, aún alguien que no gusta dentro de Estados Unidos. Uy, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, ha volado. Por lo que sí. se ha hecho a volar. Sí, Bien, sí. en aquellos tiempos, ¿no? Cuando Suárez estaba gobernando, había muchísimos problemas en España, ¿no? Como hemos dicho. ETA estaba creciendo y cada vez se cometían más asesinatos. 200 muertos en atentados entre el 75 y 81. También había algunos atentados de la extrema derecha. Esto crispaba a los militares, nostálgicos de otros tiempos, ¿no? Los muertos, de hecho, la mayoría de las veces los muertos eran militares o guardias civiles y algunos de alta graduación. De hecho, incluso se dice que hubo más muertos de alta graduación que durante la guerra, O sea, y fíjate cómo estaban los militares, ¿no? Bien brutal. Militares como Milán del Bosch, ¿no? Que criticaba esto, ¿no? Y también había un tema de que, por ejemplo, militares como Milán del Bosch, que tenían que haber ascendido y no ascendían porque Suárez no los dejaba, les castigaba de alguna manera y ascendía a quien le interesaba a Suárez, ¿no? En vez de por antigüedad. Esto mosqueaba mucho a los militares, ¿no? Entre ellos, interesante ángulo, esto no lo conocía yo, David. Entre ellos el Milán del Bosch, que es uno de los que sonará bastante, ¿no? A raíz del 23F, ¿no? Hay otro de los temas que Armada era un general también de los que estaba en la Casa Real, que era secretario de la Casa Real. Pues Suárez lo envía a Lleida porque, por lo que sea, no eran afines, no se llevaban nada bien, ¿no? Sabía que había ahí chispas, ¿no? Después, Suárez, cuando estaba gobernando, dice, yo ahora soy presidente del gobierno, claro, es que quiero gobernar, ¿no? Claro, yo tengo la legitimidad del pueblo, quiero gobernar. No, pobre ingenuo. Bueno, Suárez aseguraba que la CIA no colaboraba contra ETA y la CIA se quejaba al monarca que Suárez no era cercano al país. Chon, 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 chon. Y que estaban molestos por sus viajes a Argelia y Cuba. ¿Sí? Los huevos, sí. O sea, que decir, Suárez, que venía de familia bien, que era alguien afín al régimen, que lo habían colocado para que hiciera las cosas bien, por lo que sea, no estaba haciendo las cosas afín a la gente de poder, ¿no? Su constante postergación al ingreso de la OTAN era algo que quemaba mucho en el seno estadounidense y quemaba mucho al rey. Que el rey, por lo que sea, tenía muchos intereses. Es que el entramado de espionaje, la CIA que estaba encima también del rey, eso lo pone en el libro de Fernando Rueda, ¿no? Como la CIA, todos esos grados, el CSIC o todo el servicio secreto, pues como están todos ahí enmarañados y las influencias que tienen unos y otros, los favores que hacen unos a otros, ¿no? El caso es que la CIA presionaba al rey para presionar a su vez a Suárez. Bien. El caso es que los americanos notaban que Suárez tenía un cierto antimaricanismo, ¿no? O sea que... Vaya. Problemas, ¿no? Si ya voló uno, igual este también tenía que volar por lo que fuera, ¿no? Qué interesante. Bien. Y también era un tema de que la CIA dejaba a ETA porque presionaba a un presidente que no les comía el culo, básicamente. Eso es una cosa que Suárez insinuaba. Bien. Otra cosa que quemó muchísimo fue la legalización del Partido Comunista Español. Creo, según cuenta la leyenda, un viernes dijo, lo legalizo y me voy de vacaciones. Y se armó la de Dios. De hecho, hubo dimisiones en el gobierno. Sí, recordemos a España recordemos a la audiencia no española de que España durante todo el proceso de dictadura, el Partido Comunista, Partido Socialista y todo lo que fuera de izquierda estaba vetado, estaba fuera, estaba prohibido. Si querían que esto pareciese una democracia, al menos de cara a la galería internacional, tenían que incorporar a los partidos de la izquierda al proceso democrático. Y mucha gente del franquismo 2.0, los que vinieron del franquismo 1.0, pues no entendían este plan, no entendían estas razones, no entendían esto. Y como dices tú, se apearon, se bajaron, dimitieron, se largaron, protestaron, ¿no? Sí, había ¿cómo se llama? Militares y ministros que decían cosas como: yo no gané una guerra para que hubiera comunistas en el gobierno.
Exactamente, exactamente. Pero ahora te voy a decir otra cosa también. Tú has pasado por encima, ¿eh? Si es cierto que Franco vendió España en parcelas a las bases de Estados Unidos, tienes que entender que una vez que él... Franco cuando dijo la frase famosa de que lo dejé todo bien atado, era porque le habían hecho unas preguntas acerca de unas conversaciones que había tenido con los embajadores estadounidenses. Y entonces él decía, sí, bueno, son negocios de Estado. Y dice, ¿tiene algo que ver con la transición? Y él dice, no se preocupe por la transición, lo he dejado todo atado y bien atado. Pero quiero decir, ella estaba en contexto de pedirle permiso a los americanos, Franco, cómo iba a funcionar esta transición. Y seguro que los americanos le dieron su beneplácito acerca de una monarquía parlamentaria. Seguramente ya se habían entrevistado con el rey, habían visto que era manejable, que se podía llevar, etcétera. Pero lo que vengo a decir es que una de las condiciones que seguro que le impusieron era la OTAN, acceso a la OTAN eventualmente. Sí. Para de hecho hay que facilidad. recordar un pequeño retroceso, ¿no? El hecho de que cuando Franco se hace con el poder hay un bloqueo mundial alrededor de Franco y de España. Y es cuando poco a poco Franco, que es los años más duros de las posguerras, ¿no? Cuando más hambre pasamos, ¿no? Cuando poco a poco Franco consigue ir abriéndose a Estados Unidos y acercándose a Estados Unidos y siendo casi ese súbdito o ese país de la esfera de Estados Unidos, ¿no? Ir abriéndose e ir siendo más sometida. Y esta es la conclusión, este es el final del viaje. Sí, sí, sí. Bien. Como decíamos, Suárez consentía al rey esas comisiones por los negocios en Kuwait, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en 1979, el Shah Reza Pahlavi, obligado a abandonar Irán de manos del ayatolá Khomeini, en Irán, esto para que nos vaya sonando también, hostia, Irán, ahí hubo guerras, ¿no? Este Khomeini era integrante islámico, ¿no? Que había provocado otra crisis del petróleo. Como siempre, una guerra provoca una crisis. Por cierto, actualmente nos va a pasar exactamente lo mismo con Rusia, pero bueno. El ministro de Asuntos Exteriores y el consejero del delegado de Kamsa, en 1979, contado y ayudado por el diplomático Fernando Schwartz, este si se acordarán era uno que fue presentador de Canal Plus, muy majo, intentaron conseguir petróleo adicional para Kuwait, adicional a Kuwait, ¿no? Consiguieron un primer cargamento de 150.000 toneladas. Al volver tenían llamadas de Fernando Ordóñez, que era su jefe, abroncándole, que le decía, la que has liado, Roberto, me vas a buscar la ruina. Pero si he conseguido un montón de petróleo adicional que nos hacía falta, he hecho un buen negocio para España. Qué fuerte. No puedes. Todo eso es exclusivo del rey. El rey abroncó a esta gente porque eso era el rey el que tenía que hacer el encargado y tenía que llevarse su comisión. E impedía que los ministros hicieran su trabajo. Wow. Esto es España. Esto es la interferencia de un monarca que se supone que es apolítico y que trabaja para España, evitando que los ministros hagan su trabajo, vetándolos casi. Bien, el caso es que durante estos años los militares empiezan a comerle la oreja al rey por los asesinatos de ETA, contra el separatismo. Es otra de las cosas también que también nos suena hoy día, ¿no? El separatismo, van a romper España. Era gente con unos bigotes muy... El bigote se llevaba mucho en aquella época, por lo que sea, cuanto más facha, más bigote, algo así. Bueno, sí. Bien, dice, contra la declaración moral, ¿no? Como ves, también era un poco así religiosos y tal, ¿no? Pedían la guerra sucia contra ETA. Esto es de las cosas que dices tú, hostia, esto ¿cómo cambia? Guerra sucia, algo así como, por ejemplo, a crear unos comandos especiales que se encarguen de ataques terroristas a los terroristas. Llámalo guerra sucia, llámalo terrorismo de Estado. Sí. Bueno, estamos asentando precedente de manera irónica, ¿no? Sí, pero lo estaban pidiendo públicamente. Que hoy día nos sorprende, de estos barros, de aquellos barros, estos lodos. O sea, fíjate dónde venía la cosa. Sí, pedían la cabeza de Suárez, o incluso un golpe de Estado, ¿no? Incluso lo decían públicamente, ¿no? Y también pedían que los americanos pedían el ingreso en la OTAN, como decíamos, ¿no? El caso es que los altos mandos, estos militares... Por cierto, una cosa que me sorprende mucho, viendo quiénes estaban gobernando y los gobiernos que hubo durante la transición, que hoy día me parece espeluznante, la cantidad de militares dentro de los gobiernos. El hecho, por ejemplo, que el ministro de Defensa casi siempre era siempre militar, ¿no? Pero en otros puestos también importantes siempre había militares, ¿no? Y poco a poco, a medida que nos alejamos de aquellos años, es verdad que los gobiernos se van desmilitarizando. Esto sí que es importante, la transición. Allí no había ningún problema, la mezcla de militares con gobiernos. Tenían que estar entremezclados, ¿no? Esa parte de la transición. Los altos mandos empiezan a reunirse, los militares, y hablaban en voz alta del golpe de Estado entre ellos. Toda la cúpula militar
No tenía ningún problema en decir que había que arreglar España. El caso es que la primera operación se planteó en este grupo conocida como el Plan A o Operación Golpe de Timón. Bueno, lo llamaron golpe de timón porque llamarlo golpe de estado igual sonaba mal, por lo que fuera. Esto el CSIC lo sabía. El CSIC tenía escuchas por todos lados, ¿no? De hecho, esto agárrate los machos. Esta reunión, la primogenia, tiene su origen en un almuerzo con Anson. ¿Quién es Anson? Bueno, Anson es el jefe, es el que tiene su sede en la agencia F. Bueno, pues es uno de los periodistas o jefes que tenía El País, por ejemplo, ¿no? El País era uno de los medios que tenía afines. Anson es un periodista histórico, es un empresario más bien, ¿no? O sea, Luis María Anson es un histórico de la historia de la transición. Bueno, pues por lo que sea, María Anson estaba allí metido, con un montón de generales, muy fachas todos, muy españoles, muy patrios, ¿no? Sí. Habla del 10 de octubre de 1977, en la sede de la agencia F. La agencia F sigue funcionando hoy día, ¿eh? Y digamos que es la agencia de información más importante de España. Por ahí pasa toda la información. De hecho, cuando no tienes tu información por tu lado, normalmente publicas la agencia F, ¿no? Que es lo que hacen la prensa, ¿no? Y el principal instigador fue el propio Anson, partidario de un franquismo sin Franco. Y por tanto, contrario a la política aperturista de Suárez. Claro, es que Suárez, hostia, era aperturista, hostia. Wow. Esto es la ironía mayor del mundo, es que es un tío de lo que os creían que era suyo, colocado por los suyos, que le sale rana. Y hay que acabar con él, que lo han colocado ellos mismos, con sus propias reglas, ¿no? Es que, claro, Suárez quería gobernar. Claro. También la presión de la gente, pues también que quería más libertad, y estaba más o menos aceptando esas demandas, ¿no? O sea, que era como... Es una ironía tremenda. Yo o sea, visto ahora con el tiempo, es como... Bueno, no sé, le salió rana el Suárez, ¿no? El caso es que los tenientes generales, como Campano en Valladolid, Merry Gordon en Sevilla, Milán del Bosch en Valencia, este es importante, González del Hierro en Canarias, Martínez Pose en A Coruña, de la Torre Pascual en Baleares, pues eran todos muy afines a esa necesidad del cambio. El servicio secreto informaba a Moncloa y a la Casa Real. Bueno, mejor dicho, informaba primero a la Casa Real y después a Moncloa. Y bueno, primero al presidente, o sea, era primero al rey, segundo al presidente y tercero al ministro de Inteligencia, o al ministro de Defensa, o a los otros ministros, vamos. Esto es muy importante y esto hace mucha incidencia Fernando Rueda, ¿no? Primero, todo pasa por el rey. O sea, el rey lo sabe todo. Después, la segunda versión es para el presidente del gobierno. El servicio secreto informaba y decía que había hasta 3 operaciones montadas, más o menos, de golpes de Estado contra Suárez. La primera era la de los oficiales, con Manuel Fraga, sin sacar las tropas a la calle. Manuel Fraga era el de Alianza Popular, otro histórico, ministro de Franco, que casi fue presidente de España, estuvo bastante cerca, pero después pasó a Galicia y murió con 80 años en Galicia gobernando, prácticamente 80 o 90 años, no sé, con 150 años gobernando en Galicia. Sí. La segunda era la de los coroneles, que incluso acabarían con la monarquía, importante. Con la monarquía, un grupo que buscaría un detonante para que las Fuerzas Armadas se sumaran contemplando la posibilidad de matar al propio rey. O sea, era un golpe duro. Sí. En la tercera era una operación cívico-militar con generales y políticos, respetando la Constitución, imprescindible la dimisión de Suárez, el presidente sería militar, Juan Carlos tendría un papel importante apoyando el golpe y ayudando a retirar a Suárez. Bien, ¿cuál crees que de las 3 le hacía más gracia al rey? Hombre, obvio la última, claro. Obviamente la última, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, lo de que maten al rey o que le obliguen a exiliarse otra vez, como le pasó a su abuelo, a Juanca no le hacía gracia. Entonces era como, bueno, ¿cuál escojo? Bueno, pues posiblemente, digamos que se dejó hacer o se informó, lo sabía en todo momento, pero por lo que sea la tercera ahí era la más interesante, ¿no? A ver, pero déjame hacer una matización, así tomas tú un respirito antes de continuar con esta conspiración. Fíjate cómo son las putas verdaderas conspiraciones, que esto es por lo que hace el mundo tan complejo, ¿eh? Quiero decir, el rey iba por su carril de vacas, a su carrera haciendo su cosa. Bueno,
su carril de burros, no sé qué, no, vaca, burro, no sé. Pero quiero decir, él seguía con que, bueno, yo soy jefe de Estado, yo estoy haciéndome mi cofre, estoy haciéndome mis cuentitas y estoy haciendo lo que me dicen mis amos desde Estados Unidos. Suárez, yo fui presidente, hostia, voy a mejorar el país, voy a preparar esto, voy a hacer lo otro. Y por el tercer lado tienes a los militares que no sabían de la dirección que llevaba Juan Carlos, pensando que todavía ellos eran relevantes y que todavía ellos podían intervenir y cambiar la dirección de Pero España. Y ahora implementar el franquismo 3.0. Pero que creo que ninguno de ellos le importaba un carajo la democracia, le importaba su propio culo. A ninguno completamente. Mira qué buena, quizá buen un poco análisis, quizá salvaría un poco a Suárez. A Suárez quizá sí, lo salvaba un poco después. Pero bueno, vamos a ir sí, con ello, ¿no? El caso es continúa. que Juan Carlos siempre escuchaba muy atento a los militares. Les pedía paciencia y estos se sentían bastante ignorados en sus demandas. Pero siempre los escuchaba y los atendía, pero realmente hacía bien poco, ¿no? El caso es que al no entrar en la ETA, los militares también se inquietaban. ETA, la corona estaba en juego. Básicamente el problema, y cuando Juanca veía que se estaba su culo en juego, pues empieza a dejarse hacer, como quien dice, ¿no? El caso es que llega un momento en que es una dicotomía de no se puede salvar a la monarquía y a Suárez, tienes que escoger prácticamente, ¿no? El general Armada estaba tejiendo sus opciones de crear el golpe, con él a la cabeza. Fue jefe de la Secretaría del Príncipe, como hemos dicho, secretario de la Casa Real hasta el 77, y después le había quitado, creo que fue Suárez el que le quitó, y ocupó su puesto Sabino, el histórico Sabino, que es el que salvó el golpe, como quien dice, entre comillas, o salvó la cara del rey, ¿no? Que fue un personaje muy hábil defendiendo a la monarquía o defendiendo... Bueno, o sea, este tío manejaba los medios como el sol, era un tío muy listo, ¿no? O sea, el rey le debe mucho, muchísimo a Sabino, y después lo maltrató bastante, de hecho, ¿no? Entonces estábamos como que la operación golpe de timón, porque llamarla violación de su propia constitución no sonaba muy bien, pues cómo dar un golpe de estado sin saltarse la reciente instaurada constitución. Esto es una paradoja, lo llamaría yo, ¿no? O sea, que tú instalas una constitución y al cuarto día dices, no, voy a violarla salvajemente, pero voy a intentar rebuscarle un poco, ¿no? Porque Armada esto como que le importaba mucho, no violar, no saltarse la constitución, pero sí, vamos, buscarle tres pies al gato, ¿no? Qué curioso, no lo sabía. Bien, como España, el hecho es que España no estaba al borde de una guerra civil. O sea, dicen las calles esto, sí había inquietud con lo de ETA, los militares, pero en realidad no estábamos al borde de una guerra civil. Los militares eran los que estaban cabreados y los que querían cambiar las cosas. Esto es muy importante. Bueno, pero, a ver, eso es muy importante y es importante hacerlo un paralelo con el 36, porque en el 36, aunque había tensión en las calles, nadie estaba haciendo una guerra civil hasta que entraron los militares diciendo... Sí, pero me refiero que como que el pueblo no estaba dividido en dos o no había ese caldo de cultivo que había en el 36 como para de verdad que pasara algo grave. De hecho, a todo el mundo el 23F le pilló por sorpresa. Bueno, a todo el mundo que no fuera de la cúpula, porque esto el 23F lo sabía todo el mundo, menos la gente de la calle, ¿no? No había ese caldo de cultivo en principio, ¿no? Lo de ETA era muy grave, había muerto mucha gente, ¿no? El caso es que el plan de golpe de timón era secuestrar al gobierno, asaltando el Congreso, y luego que apareciera el ejército en las calles por un militar como un tal Milán del Bosch, y por último, un salvador de la situación que resolvería la situación anticonstitucional y solo aparecía en el último momento, ¿no? Ese llamado elefante blanco, ¿no? Que podía ser Armada, podía ser el rey. Yo creo que era más bien Armada, pero bueno, apoyado por el rey. Aquí tengo la foto de los tres, ¿no ves? 3 bigotes, ¿eh? A cada cual más impresionante, ¿no? Armada, Milán del Bosch y Tejero. Esta sería una técnica que aprendieron estos cuando estaban haciendo el servicio militar, pues si se quedaban sin papel de baño, tiran unos pelillos y no lo sé, no me lo explico, tío, pero bueno, maravilloso estos bigotes. Yo creo que esto es herencia de Adolf, pero bueno. El caso puede ser, como no follo me dejo crecer el bigote, puede ser. Todo esto era muy democrático, ¿no? Porque además pretendían que los portavoces parlamentarios los apoyaran, ¿no? Un plan sin fisuras, vamos, o sea, era un plan infalible, ¿no? Como vemos, esta gente era cerebritos también, ¿no? El caso es que incluso se rumorea que incluso Reagan lo sabía. Estoy seguro que cuando Ibáñez hizo la tía se inspiró en esta gente. Completamente. Yo creo que había unos clever y smart por ahí, seguro, dentro de la... Bueno, claro es que incluso tengo apuntado por ahí que Reagan lo sabía, que la CIA lo sabía, el rey lo sabía, casi todos los militares altos, los políticos, incluso el propio Suárez,
que Suárez igual no sabía el día que iba a ocurrir, pero sabía que iba a ocurrir. Todos menos Blas Piñar, pero bueno, que era un ultraderechista, uno de los políticos que estaba por ahí. La CIA simultáneamente hacía lo de la logia de Lucio Gelli, ¿no? O golpe de estado en Turquía, Grecia que había reingresado en la OTAN por culpa de la invasión turca, había hecho unos movimientos para posicionar la OTAN en contra del bloque soviético, ¿no? Todo esto en unas fechas muy, muy cercanas, ¿no? Y España era otra de las posiciones importantes, ¿no? El caso es que supuestamente el rey nunca se dio por enterado de los planes de Armada. Perdón, estoy tosiendo. Pero cuando recibió la información del golpe de timón, dijo que nunca aceptaría nada anticonstitucional, no podía haber derramamiento de sangre y debía haber el consenso de las principales fuerzas políticas. Esto es muy importante para entender qué fue lo que ocurrió el día de Autos. Es decir, repasemos. Nunca aceptaría nada anticonstitucional, por lo tanto el tema de que no saltas la Constitución es importante, pero claro, ¿cómo no te saltas la Constitución en un golpe de Estado? Bueno, no podía haber derramamiento de sangre, pero entraban con pistolas, pero bueno. Y debía haber un consenso de las principales fuerzas políticas, es decir, tenían que estar de acuerdo los políticos, de acuerdo. Así les da una venada, les da un yuyu a los políticos que estaban allí, a los diputados, y dice, sí, Armada presidente. El caso es que hay una serie de escenas previas al día de Autos, ¿no? El investigador es como Armada, que había sido también colaborador del CNI, todo muy militar, había sido espía, bueno. Todo esto, ya te digo que el servicio secreto, militar, ministros, los militares estaban ahí muy metidos, ¿no? Todo eso se ha ido quitando afortunadamente. Hay un personaje que se llama José Luis Cortina, que también se le atribuye como uno de los cerebros de toda esta trama, ¿no? Que se había reunido con Juan Carlos. Sí, José Luis Cortina es... sin embargo, cuando hubo los juicios fue exculpado, ¿no? De hecho, Fernández Rueda hice varios artículos en el Español, que yo recomiendo que los busquéis, muy interesantes, que el propio José Luis Cortina le desmiente. En el propio periódico, a continuación del artículo de Fernando Rueda, que yo le pregunté precisamente a Fernando Rueda por esto, el otro dice, no, yo fui exculpado y declara y pone su versión, que me parece muy interesante ver la versión de uno y la versión de otro, ¿no? Que eso no lo he visto en ningún lado, muy interesante. Bueno, sigue vivo, por supuesto. El caso es que este personaje, que le llaman es como el cuarto Beatle, o casi el quinto Beatle de aquí, bueno, eran los tres instigadores, este es como el cuarto, pero este es el libro en principio, ¿no? Ajá. Se reunía habitualmente con Juan Carlos, con el embajador de Estados Unidos, con Terence Todman, con un nuncio del Vaticano. Este hombre estuvo como 11 veces en Zarzuela, poco antes de que ocurriera todo esto, ¿no? Que esto es un poco sospechoso, ¿no? Lo del nuncio del Vaticano lo he visto en varios medios. Me parece curioso porque hoy día son intrascendentes, pero en aquel momento debía tener bastante poder todavía, ¿no? Era un remanente todavía del franquismo y del poder que tiene el Vaticano, como pidiéndole permiso al Vaticano, ¿no? Curioso, ¿no? Otras reuniones con Alfonso Osorio, Manuel Fraga de la AP, Alianza Popular, que después se llamaría PP, ¿no? Con eso de tengo un pufo, me cambio el nombre y ese pufo que se queden otros, ¿no? Ese lavado de cara que tuvo el Partido Popular, Herrero del Miñón, de la UCD, Felipe González, que nos va sonando del Partido Socialista, Enrique Mújica también, Gregorio Pérez Barbas, Carrillo, del Partido Comunista Español, sí. A quien Sabino les informaba de todo esto. Todo esto que nos dicen, que no sabemos quién eran los instigadores del 23F, pues los acabo de nombrar. ¿Quién era Sabino per se? Sabino era el secretario del rey, el que llevaba la secretaría del rey, que había sido sustituido por Armada, sí. Era el más listo de todos. Lo que quiero decir que Sabino estaba preparando el terreno para ese gobierno de coalición que hoy día nos gusta tanto, ¿no? Que estamos tan sorprendidos, un gobierno Frankenstein. Bueno, pues esto sí era un gobierno Frankenstein de cojones, ¿no? Pero lo que estaba haciendo Sabino era enfrascar a todos en este golpe de Estado. Porque si enfrascas a todos, ya no es traición, ¿no? Si enfrascas a uno, es traición. Pero si enfrascas a todos, pues claro, ya no es traición, es democracia. Que a mí lo de Carrillo me sorprendió muchísimo. O sea, Carrillo, yo me imagino a Carrillo del Partido Comunista que se sienta con Sabino, el Partido Comunista, Sabino, un rey, bueno, curioso, y le dice, no, es que va a haber cambios. Y Carrillo fumándose así, ajustándose el peluquín, imagino, no sé si llevaba peluquín de aquella, dice, pues bueno, yo voy a estar dentro, por lo que sea. Porque igual si digo que no estoy dentro, igual me matan también, ¿no? Pero bueno. Hombre, claro. Lo que quiero decir que eran cómplices. Lo sabía todo el mundo. En especial Felipe González. Guerra también estaba
por ahí metido, pero Guerra no estaba en estas reuniones todavía, pero bueno. El objetivo de Sabina era hacer un Dream Team en el gobierno, con armada de presidente, ¿no? Es decir, el Dream Team, Juan Carlos sugirió, dijo, no, armada presidente, el resto lo haces tú. Que esto es muy de Reyes, ¿no? Dice, sí, armada y el resto, el papeleo, lo intercendencia y lo terminas tú, Sabino. 10 de enero de 1981 se reúnen Armada y Milán del Bosch, que son los dos instigadores más importantes, ¿no? Junto con Tejero. Donde se concreta todo el plan de entrar. ¿En qué año estamos hablando ahora? ¿En el 81? ¿ya? En el 81. Donde se concreta todo el plan. Esto, los detalles, yo os digo que leeros el libro, los libros que os he dado de referencia, ¿eh? Los detalles concretos, si queréis saber más de los lugares y tal, está todo marcado, tanto en el libro de Fernando Rueda como en los que os he dicho antes. Bueno, el caso es que este 10 de enero el plan era entrar en el Congreso sin violencia. Uno de ellos dirigía. Era entrar en el Congreso, asaltarlo y decir, pues uno de los dos dijo, oye, pues tengo aquí un señor muy serio, con un bigote muy bueno, muy español, que es guardia civil. Y ahí empieza a salir el nombre de Tejero, ¿no? Claro, todo muy organizado, ¿no? Pero claro, tenían ya el plan a punto, estamos en 10 de enero de 1981, ¿eh? 23F, 10 de enero. Sí. Todo organizado, todo... Joder, todo esto requiere un esfuerzo, a ver, esto son muchas comidas, ¿eh? Esto después hay que digerirlo y no es fácil, ¿eh? Son muchas reuniones. No. Esta gente no está acostumbrada a trabajar y estaban trabajando por el bien de España. Y va el cabrón de Suárez y dimite. Oh, no. Hostia. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Y con todo este trabajo lo vamos a perder de verdad? ¿Vamos a echar a perder todo este trabajo? Esto no puede ser. No pasa nada, seguimos adelante. No pasa nada. Sí, ¿no? De la suda que ¿Para qué dejar de desperdiciar un golpe de estado tan bonito? Claro, ya estaba ahí, todo este trabajo no se puede perder, que he hecho unas tablas de Excel de puta madre y organizando los horarios o lo que sea. Claro, esto no puede ser. Hay un enfrentamiento entre Suárez y Juancar, ¿no? Esto igual no lo sabe la gente, pero Suárez y Juancar, sobre todo en estos momentos, estaba muy tensa la relación, ¿no? Ajá. De hecho, por ejemplo, claro, Suárez quería gobernar, porque quería ser presidente del gobierno, pues porque había ganado unas elecciones, que ingenuo, ¿no? Y entonces hay un momento que se enfrentan, ¿no? Que dice a Juancar, es que yo soy presidente por las urnas. Y Juancar le responde, esto está constatado en varios sitios, ¿eh? Tú serás aquí, tú serás presidente porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Se responde Juancar. Pero yo estoy aquí porque me ha puesto la historia con 700 y pico años. Yo soy sucesor de Franco, sí. Que eso era algo que le quemaba mucho, que le llamaran que era el sucesor de Franco. Dice, yo soy sucesor de Franco, sí. Pero heredero de 17 reyes de mi propia familia. Podemos discutir si OTAN sí, OTAN no, si Israel o Arafat, si Armada es bueno o peligroso. Y como no vas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara. Uno de los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y como comprenderás, yo no pienso abdicar. O sea, que estaba la cosa tensa, ¿no? O sea, que aquí esto era justo un poquito antes de que el otro presentara la dimisión, ¿no? El caso es que el 23 de enero de 1981, esto es algo un poco, porque el relato también, esto es un poco contrasentido, ¿no? El 23 de enero de 1981, Juancar le invita a una encerrona en Zarzuela con Milán del Bosch, Elezegui, Merry Gordon y Campano López, ¿no? 4 tenientes generales. Con Suárez. A Suárez. ¿No? Le dice, oye... era el presidente del gobierno. Sí, o sea, Juancar le llama por teléfono y dice, oye, ¿has comido? Ven un momentito, no tienes nada que hacer. Ven, vamos a hablar. Mira, aquí. Que tengo unos brechitos aquí. Tengo aquí unos colegas que quieren intercambiar algún tipo de... Quieren decirte algo. Te quieren tu WhatsApp. Dice... Entonces cuando llega, que obviamente están en una cacería, dice, ¿te das cuenta? Le echa a Juan Carlos y dice, ¿te das cuenta de que hasta dónde me has hecho llegar a hacer? Y yo... ¿Sí? Y allí lo dejó para que se entendiera con ellos, ¿no? Ofendido porque le habían interrumpido su cacería, ¿no? Oh, wow. Le hicieron trabajar un día, unas horas, ¿no? Milans le dijo que por el bien de España debía dimitir. Merry Gordon sacó del bolsillo una pistola Star de 9 milímetros y mostrándosela le dijo, ¿le parece a usted bien esta? Wow. Por lo que sea, dimitió. Pero no se lo esperaban estos militares, que dimitiera. Sí. Que es lo que he dicho antes, que les pilló por sorpresa, ¿no? Pero, hombre, si le amenazas con una pistola, igual es algo frecuente hacerlo, no lo sé, entre militares, ¿no? Yo creo que tampoco, ¿eh? Yeah. O esta gente estaba muy flipado, o esto no se detonó mucho, lo que sea, es que él, pues, obviamente dimitió. Esto está acostado también en varios sitios, lo de la pistola, ¿no? Sí. Lo curioso es que Suárez no se lo dijo al rey, para que no se notara el tanto.
O sea, como que el rey había hecho presionado a Suárez para que dimitiera, no quería que se llevara ese tanto, ¿no? Se lo dijo a todo el mundo y al rey fue al último que se lo dijo, se enteró por la prensa, ¿no? Y en el debate de Suárez, en el discurso de Suárez de dimisión, hay una cosa que dice que es: dimito porque no quiero que el sistema democrático, tal como nosotros lo hemos deseado, sea, una vez más, un simple paréntesis en la historia de España. Bueno, es curioso, ¿no? Él quiere decir, es verdad que le amenazan con una pistola, pero él dimite para salvar la democracia, ¿no? O sea, pero vamos, también hay muchas lecturas detrás, ¿no? En el sentido de que sabía que si él hubiera sometido presión para continuar, esto hubiera desencadenado lo que te dije a ti, los múltiples derroteros que cada uno tiraban del carro para su lado, ¿no? O sea, que seguro que él lo vio. Quiero decir, él vio esto de que bueno, su dimisión... él estaba informado por el CSID, él lo sabía. No, Claro. Igual no sabía exactamente los detalles ni la fecha, pero y además le habían amenazado, o sea, se lo habían dicho. O sea, no había que ser tampoco un senequita. O sea, estaba claro, ¿no? Ni tampoco acabar como un senequita. Efectivamente, ¿no? O como el otro, o volando por los aires en un coche. Bueno, curiosamente, esto, en vez de frenar el golpe, lo aceleró. Incluso el ABC hablaba abiertamente de la solución armada. Esto de los eufemismos... De verdad, el ABC, el periódico El ABC. Sí, el neolenguaje no se inventó hace poco. O sea, la solución armada, porque decir golpe de Estado sonaba mal en la prensa, claro, ¿no? Claro. La solución armada, más que bien, es como que Armada va a solucionar los problemas de España. Qué bien puesto el nombre. Y esto es de periodismo de fantástico. Bueno, el día 10 de febrero, Armada visita Zarzuela. Armada había sido amigo íntimo del rey desde muy pequeño, había sido como su colega, había estado muy cerca y era muy monárquico, ¿no? Y además era de la nobleza Armada, ¿eh? Bien, visita Zarzuela y ese día deciden que sea Armada presidente. Entre la cuadrilla de políticos vendidos al golpe, es decir, Armada sería presidente y después había los otros políticos con los que se había reunido, que después te digo la lista de cómo era cada ministerio, cómo se organizaban, ¿no? El caso es que luego el rey mantuvo otra gira con estos otros políticos, ¿no? Concretando fechas. El día 10 de febrero, ¿eh? Con Felipe, Fraga, Carrillo, yo creo que estaba metido también. Bueno, Carrillo y otros del Partido Comunista, ¿no? Que esto es un poco, a mí me cae un mito también bastante, ¿eh? Pero bueno, también había que estar allí, ¿no? El día 18... ¿Qué parte se te cayó de mito? Bueno, es Carrillo del Partido Comunista, pues para mí es un mito, ¿no? Además que fumó hasta los 90 años y, sí, no. y aguantó. Me disculpas, pero Carrillo tiene una historia muy compleja que algún día hay que analizar, en el sentido de que luchó mucho y después se vendió mucho. Pues sí, un poco eso. De hecho, incluso Suárez, por ejemplo, que también lo tenía bastante idealizado, y sin embargo, estudiando la figura de Suárez, se me cae algo, pero no tanto como yo pensaba, ¿no? O sea, decir que quizá la historia ha respetado más a Suárez que a otros, ¿no? Pero el caso de Carrillo yo no me esperaba para nada que estuviera metido o que estuviera empantanado con esto del 23F, ¿eh? El caso es que el día 18 se toma contacto con Tejero y se le cuenta el plan. Tejero era teniente coronel en el País Vasco, en el peor momento, arrestado por manifestarse porque pedía la votación a los 18 años, que la gente pudiera votar con 18 años, y sobre todo por mandar cartas al rey de la situación de España. Esto nos recuerda que hace no mucho todavía algunos coroneles de 250 años le daban por mandar cartas abiertas al rey preocupados por que España se iba a romper, ¿no? Pues esta moda se inicia en estas fechas, ¿no? Esta moda de cartearse. Sí. Y también por organizar la Operación Galaxia, que fue otro intento del golpe de Estado en 1980, parado por el servicio secreto. ¿Ves? Cuando el servicio secreto quiere parar algo, lo para. Cuando no, se hace el sueco. Esto es muy interesante también, ¿no? Por el cual estaba cumpliendo 7 meses arrestado. Y es más, salió el juicio, o sea, se hizo juicio, se le metieron esos 7 meses, pero como ya los había cumplido, se liberó. Esto es significativo, un tío que ha intentado organizar un golpe de Estado, por lo que sea, queda libre. Y entonces, claro, tanto Armada como León del Bosch, este es el tío perfecto que necesitamos, es el tonto útil. Bien, el plan de esta Operación Galaxia había sido que quería entrar en la Moncloa y luego que todo el mundo se agregara al golpe en plan escalada, ¿no? También otro plan sin fisuras. Como ves, esta gente eran gente muy... eran ideólogos, eran unos planes increíbles, ¿no? Porque tenemos que recordarle a la gente que ocurrió que un año anterior esto se prepara un golpe
del que esto se barra completamente debajo de la alfombra en 1980. Como dijiste tú, se llamaba la Operación Galaxia, fue desmantelada, no se llevó a cabo, nadie se enteró excepto los que fueron al Trullo, pero, o sea, ya había precedente de que estaba oliendo a que los militares tenemos que meter baza en esto. Sí, pero además es que era Tejero, que estaba en el País Vasco y se lo estaba comiendo la peor parte de ETA, ¿no? Y entonces estaba bastante quemado con ese tema. Y era bastante revoltoso, ¿no? Como quien dice. El caso es que se inicia, una vez que ya empiezan a reunirse con Tejero y empiezan a contarle el plan, ¿no? Lo llaman Operación Congreso, ¿no? Porque, claro, llamarlo golpe de Estado sonaba también bastante mal, ¿no? Pero no se le contó nada de quién iba a formar el gobierno. Él, digamos que por lo que sea, Tejero intuyó que iba a ser Milán del Bosch, uno de los presidentes o ministro de defensa, que iba a estar ahí involucrado, ¿no? Pero el caso es que se le explicó así por encima, sin detalles, ¿no? Porque como era un peón, pues tampoco, o lo sobreentendió él, así, ¿no? Esto es un punto clave de este relato, ¿eh? Bien, 23 de febrero. Por lo que sea, los hijos del rey y los de Bárbara Rey no van a la escuela, casualmente. Ya sabes. El 23F, el día de autos, por lo que sea, el amante del rey, la hija o los hijos del amante del rey y los hijos del propio rey, pues no se quedan en casa. Por lo que sea, ¿no? Esto por si alguien dice que el rey no sabía nada. Bueno, vale. El caso es que se inicia la votación para la investidura de Calvo Sotelo, ¿no? Es decir, Suárez había dimitido, estaba en el Congreso, iba a dejar de ser presidente y Calvo Sotelo iba a ser investido, ¿no? Que Calvo Sotelo también ha pasado un poco como así por la historia, casi nadie se acuerda de él, ¿no? Pero el caso es que era para investir a Calvo Sotelo, ¿no? Había muchos militares que decían, bueno, hay que dejar a Calvo Sotelo que lo intente, ¿no? Está en su derecho y tal. Por cierto, el primero que vota en esa votación es el puto Margallo, que todavía está por ahí rulando. Es verdad, todavía está por ahí. Está por ahí. De hecho, yo recomiendo que escuchéis el Ágora de la SER, en el cual están con Carmen Calvo y Pablo Iglesias hablando, y es un gusto escucharle, ¿eh? Y es un tío que tiene vida increíble. Pues ahí estaba en el 23F, es el puto Margallo, sí señor. Bien, el caso es que este 23 de febrero de 1981, a las 18:22, hay un señor, el teniente coronel Antonio Tejero, con 288 guardias civiles, interrumpe la investidura de Calvo Sotelo. Y dice aquello de, ¡se sienten, collo! Ahí los tenemos, ahí intentando tirar al pobre anciano, y no lo tiraban. Bueno, es un momento histórico, las imágenes de televisión española. Y como todos se esconden, menos Suárez y otro era Carrillo. Hemos visto esas imágenes de Manuel Gutiérrez Mellado intentando ser abatido por Antonio Tejero y no lo consigue, ¿no? Que es un símbolo de... Muchos lo han puesto como un símbolo de la democracia resistiendo ante este golpe de Estado, ¿no? Sí, la resistencia de la democracia delante de los militares golpistas, sí. Que bueno, pues era curioso, ¿no? Otros más cínicos dicen que tenía que ir al baño, que estaba meado y que estaba empujando a todo Dios fuera de su camino, ¿no? Pero yo me quedo con la primera interpretación. Sí, bueno, este es un personaje curioso, ¿no? Pero bueno, es para hablar quizá en otro momento. En Valencia, mientras, Milán del Bosch saca los tanques a pasear y da el toque de queda. La división acorazada de Brunete toma Televisión Española y varias emisoras, ¿no? La acorazada de Brunete, la división está en Madrid, era capaz de tomar todo Madrid, ¿no? Le tenían bastante miedo, ¿no? Por lo que sea, su majestad le pilló en chándal, preparándose para jugar un partido en squash. Claro, trabajando no lo iba a pillar, eso era difícil. En Zarzuela... Eso puede estarlo por descontado y nunca ocurrirá. Por lo que sea, en Zarzuela... Esto me recuerda mucho. ¿Tú te acuerdas cuando ocurrió el asalto al Congreso en Estados Unidos, no? Sí. ¿Qué estaba haciendo el señor Donald Trump? Hombre, no sé qué estaba... Él estaba, de hecho, se había juntado en un sitio donde... Se había ido a un sitio... Tenía unas carpas y estaba con champán, y estaba haciendo un meeting, básicamente, y lo pilló ahí. No, pero me refiero que estaba él, Donald Trump, vimos que en unas imágenes que estaba en unas carpas y estaba con unas televisiones viendo el asalto al Congreso, pero él estaba con champán, celebrándolo, con un montón de amigos. Contextualmente, él había anunciado que iba a hacer ese meeting desde las carpas de hacía semanas. Resulta que, por otro lado, otros dirigentes políticos a ras de suelo habían decidido asaltar el Capitolio en honor a él, que estaba ahí, para que así lo pudiera ver. Bueno, pues esto es un poco
parecido, me recordaba mucho porque él en Zarzuela, por lo que sea, el rey se rodea de amigos, ¿no? Ignacio Caro, Miguel Arias, Manuel Prado, Colón Carvajal, familia, Claro. sobrinos, sus hermanas, o sea, sus hijas, bueno, no caso. El ambiente general allí era de alegría. También había algunos militares. Claro, cuando En la llegó zarzuela Sabino, era de alegría. sí, estaban contentos. Por eso me recuerdo que me recuerda un poco a lo que pasaba ahí con Donald Trump, que le veíamos ahí todo feliz viendo el asalto al Congreso. Tú eres presidente del gobierno y ves asaltando el Congreso. Y yo creo que felicidad no debería de darte. O sea, no hace falta ser muy... salvo que estés a favor, obviamente, ¿no? Pero claro, cuando llega Sabino y ve todo aquello, no le gustó aquel sarao que estaba allí montado y le increpó. Que estaban en el hambre. Que puede pasarle como le pasó a su abuelo. Que la monarquía está en riesgo. Sabino se enteró de que los golpistas estaban diciendo que el rey estaba enterado de todo y que contaban con las simpatías de la reina. Ahí es nada. Sospechoso. Sí, ¿no? sí. En aquel momento, eso duró casi toda la noche, ¿eh? Estamos hablando de todos los sucesos que duraron durante toda la noche, ¿no? El rey, ante esta alarma, se empieza a poner nervioso. Le empiezan a temblar las piernas, ¿no? Se hace caquita. Llamó a Armada, que era su amigo íntimo, y Armada quería ir a Zarzuela. Y Sabino le dijo que no, con gestos, que ni se le ocurriera, que no se puede venir aquí a Zarzuela, porque si viene a Zarzuela va a pensar todo el mundo que Armada está con el rey y está organizando el golpe. Sabino, como siempre, era el más precavido del mundo. El hombre más precavido del mundo y el más listo. No hay que mojarse, todavía. Claro, cuando escuchó por la radio la entrada de Tejero, el rey le lloró a Sabino. A Sabino. Dice, ¿qué coño es esto de intimidación? Todo primero se escuchó, no se veía todavía, esto no es en directo ni nada, se escuchó por la radio, porque esta es la noche de los transistores. De hecho, García estaba por allí también. Correcto. Y estaban todos, ¿no? Dice, ¿qué coño es esto de intimidación? Esto no estaba previsto. Sabino, por favor, sálvame, salva la monarquía. Ahora mismo no sé lo que hago ni qué decir. Sabino asumió el cargo. O sea, Sabino este día fue jefe del Estado. Señor, lo que hay que hacer es parar esta locura. Si triunfa eso, la monarquía caerá como cayó la de su abuelo. Bueno, esto es parte del relato. Aquí todavía en realidad no habían tomado la decisión. Esto es muy importante. Sabino habla con Tejero por teléfono, consiguen hablar con Tejero y no llegan a un acuerdo, ya que Tejero estaba hablando de que quería un gobierno militar y eso técnicamente con el rey no podía ser. Claro, si es un gobierno militar, el rey le pueden largar o matar. Aquí es ya cuando el rey empieza, cuando Sabino empieza a decidir esto va a ser que no. Ves que se pone a complicar, se les ha complicado el tema, ¿no? El caso es que hay una cosa que es a las 8:30 de la noche, Armada está en el cuartel general de tierra intercambiando impresiones con la Constitución en la mano a fin de enseñarles cómo dar un golpe de Estado a sus militares dentro de la legalidad apoyado por el artículo 8. Aquí dejo un espacio como para que la gente haga... Voy a leer el artículo 8. Voy a leerlo así como lo haría alguien con bigote. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esa era la bula que tenía él como para dar el golpe de Estado, ¿no? Y entonces le enseñaba a todos los militares para convencerles, veis que esto es muy constitucional, que podemos asaltar el Congreso. Lo pone el artículo 8. Sí. Vale, lo que tú digas, amigo. Habló con el general Gabeiras para ir abiertamente al Congreso, pero por lo que sea hubo dudas en los otros militares. Pero esto, el rey está en esto el rey y la reina, y otros, sí, el rey está enterado y tal. El caso es que les llamaron de Brunete el general Yuste preguntando si el rey estaba detrás como se rumoreaba y si Armada estaba en Zarzuela. Y fue aquella frase que dijo Sabino, que ha pasado la historia, o el relato ha hecho que ha pasado la historia, y dice, ni está en Zarzuela ni se le espera. Aquí es cuando se empieza a tomar ya la decisión de que el rey no va a estar apoyando ese golpe, sobre todo porque tenían miedo que fuera ese golpe militar. Sabino pide un equipo de televisión española a Zarzuela para dar un discurso, a pesar de que estaba tomada, pero no hubo problema, se fue, mandaron un equipo, o sea, quiero decir, está tomado por el ejército del golpe, pero tú llamas allí y dices, sí, que va para allá, para dar un discurso contra el golpe. Sí. Bien. El mensaje se tardó 7 horas en emitirse. ¿Por qué? ¿No había prisa? ¿Acaso hasta que se constató que era Armada el que estaba detrás?
Bien, voy a poner el discurso del rey. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo. Circunstancias extraordinarias. O sea, viene aquí haciendo el discurso... A ver, que si sale mal, no era un golpe de estado, eran circunstancias extraordinarias. Pido a todos Definitivamente, la mayor tío. serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso Para darle más y para importancia, evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. ¿Cuáles son esas medidas? Dentro de la legalidad vigente. Dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. A rascarla. Todo bien, todo bien, todo correcto, muy bien. Mensaje muy tibio, llamando a circunstancias extraordinarias, que tomen medidas necesarias dentro de la legalidad vigente. Y ¿pero qué medidas son esas? Los técnicos le mostraron las imágenes a Tejero de justo cuando grabaron esto. Los técnicos de televisión que estaban allí le enseñaron las imágenes que pasaron a la historia que hemos puesto antes de cuando Tejero entraba, ¿no? El rey le causó mucho impacto y pidió destruirlas, pero ya era demasiado tarde porque ya se habían hecho virales, ¿no? Para aquella época casi. Y se hicieron públicas, ¿no? Claro, era una chapuza aquello. Viendo a Tejero entrar y digo, ¿pero esto qué es? Bien, Armada a las 23:45 se despide de Gabeiras con un abrazo. Gabeiras era el otro, allí en donde estábamos, el otro militar, ¿no? Y le dice Gabeiras, a sus órdenes, presidente. Armada se dirige al Congreso y entra sin problemas. Parece que sabía el santo y seña, ¿no? Parece que para entrar había un santo y seña y por lo que sea, Armada se lo sabía. Y entra y se reúne con Tejero. Todo esto a la vez que el Congreso con los diputados estaban todos allí secuestrados, ¿eh? Habían separado unos a otros, ¿no? Según algunos que podían entrar en el gobierno, otros no. Que eso tampoco ha trascendido en exceso. Pero bueno. El caso es que Tejero y Armada hablan en un despacho acristalado donde los guardias civiles pueden verlos pero no oírlos. Y se les ve discutir airadamente. Hay un testigo dentro que tomaba nota en un momento dado que se habla de quiénes van a formar ese gobierno de transición. Entonces, bueno, voy a decirte los que iban a ser, ¿no? El presidente era el general Alfonso Armada, vicepresidente era Felipe González, el de Asuntos Económicos J.M. López de Letona, de Banca, ministro de Asuntos Exteriores era José María de Areilza, de Coalición Democrática, Ministerio de Defensa era Manuel Fraga Ibarne, Ministro de Justicia Gregorio Peces Barba, del PSOE. Todos estos nos suenan de la política española, ¿no? Claro. Ministro de Hacienda era Pío Cabanillas, del UCD, Ministro de Interior, General Manuel Saavedra Palmeira. O sea, como vemos, esto sí que es un gobierno Frankenstein, ¿eh? Ministro de Obras Públicas era José Luis Álvarez, UCD. Ministro de Economía y Ciencia, Miguel Herrero de Miñón, del UCD. Ministro de Trabajo, Jordi Soletura. Ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún, UCD. Ministro de Economía de Comercio era Carlos Ferrer Salat, presidente de la COE. Ministro de Cultura, Antonio Garrigues Walker, un empresario. Ministro de Economía, Ramón Tamames, del Partido Comunista. Del PCE, tócate los huevos, pero bueno. Ministro de Transportes, Javier Solana, otro histórico. Ministro de Autonomías y Regiones, General José Antonio Sáenz de Santa María. Ministro de Sanidad, Enrique Mújica, del PSOE. Ministro de Información, ¿sabes quién era? Luis María Ansón, presidencia de la Agencia F. Por cierto, de Luis María Ansón tenéis una entrevista en el canal de Pablo Iglesias que le hace una entrevista en público. No habla de esto, habla en general de política, que está muy bien, ya bastante mayor el Luis María Ansón. Y es curioso verlos juntos, pero bueno. Yo creo que Carrillo también estaba por ahí. Por lo que sea, esa lista no ha trascendido. Pero yo creo que Carrillo también tendría un ministerio o alguna historia, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando Tejero ve esta lista y encima no está su amigo Miguel del Bosch? Dice, pero si son comunistas y socialistas.
¿Pero qué cojones es esto, no? O sea, Felipe a la cabeza y 5 padres de la Constitución. Sí. Yo me imagino esa conversación, ¿no? De entre ellos y otros, ¿no? Que llega ahí Armada, hola Tejero, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, sí, tal, el plan perfecto, el plan sin fisuras y tal. Oye, una cosa, ¿cuál es la lista del gobierno y tal? ¿Para qué la quieres saber? No, bueno, porque estoy aquí, ya me gustaría saber quién va a ser mi jefe y por quién estoy salvando España y tal. Ah, sí, mira, toma nota, estos son la lista que os he dicho y tal. Pero si son comunistas estos, ¿pero qué dices? Yo no he ganado una guerra para poner a comunistas en el gobierno, comunistas y socialistas, pero estamos locos. El caso es que Tejero, digamos que es cuando se les ve discutir, ¿no? Y entonces dijo que la acompañaran a Armada fuera y que no le permitieran volver. Wow, no le gustó la lista. Igual lo mandó Armada fuera y dijo, tráeme otra lista que me guste. Pues un poco así, porque aquí se empieza a pensar si se quiere hacer un golpe duro o muy duro, con militares. Y aquí ya es cuando definitivamente Sabino, en nombre del rey, dice que se pone completamente en contra, porque Armada llama al rey, a Sabino, y le dice que Tejero está fuera de control, ¿no? A las 2 de las mañanas, los golpistas más duros esperaban que el rey tomara la iniciativa, pero por lo que sea no llegaba, porque este no apoyaría el golpe de estado plenamente militar que podía largarle, ¿no? Entonces había esa posibilidad. Pero por lo que sea, algunos guardias civiles empezaban a escaparse por las ventanas. Ajá. Que esa es otra imagen que hemos visto también en la televisión, ¿no? Milans del Bach, que estaba allí con los tanques fuera y tenía las órdenes también a algunos pilotos de que si por lo que fuera cogieran en 15 minutos tenían que estar en el aire los pilotos y bombardear algo. Pues llama al rey y le dice, oye, que estoy aquí. Se comunica con Zarzuela. Y Milán era muy monárquico. Era un completo convencido de la monarquía, ¿no? Sí. Y entonces el rey le dice que... Bueno, le dice que no, que capitule. Y este dice, se hace el loco un poco, y tarda un poco, no sé qué, tal, pero al final acaba aceptando, ¿no? Supuestamente el rey le dice que el rey no iba ni a abdicar ni aceptaba esto, ¿no? Que tendríais que fusilarme. Y eso parece que le tocó el corazón de Milán. Yo creo que esto forma parte del relato, ¿no? De la epicidad del rey que salvó España. Sí, yo también me suena que sí, ¿eh? Yo por lo que sea, esto me falla un poco, bueno. El caso es que después Milán, cuando recibió las órdenes y escondió y guardó todos los tanques y le dijeron que se viniera y que se entregara, ¿no? Pero Milán aceptó, capituló, pero dijo que Tejero también estaba encabezonado y que no obedecía órdenes. Y Tejero estaba encabezonado diciendo, me han estafado, me han engañado. Yo te digo, la cara que le debió quedar a ver la lista de los rojos. No me contaron el plan. Aquí había una cagada muy grande. Claro, es que Tejero era muy español. Era muy, muy español, ¿no? Entonces cuando ve ¿te imaginas la cara blanca de cuando ve la lista? No, sí, me imagino, yo te juro que me imagino a Segura que se hizo al torrente, ¿no? Un poco basado en el Tejero. Sí. Pero además es que no sé, es como... O sea, es una cagada muy grande. O sea, no sé, esta cosa como una chapuza del 23F, pero muy heavy, ¿no? Muy heavy. El caso es que a las 12:30 del 24 de febrero, Tejero firmó su capitulación sobre el capó de un coche, ¿no? Ese pacto del capó, a las puertas del Congreso con Armada, sin prensa, que le vieran que lo detenían, y allí firmó sus condiciones. Se dice que el CESID, se dice que el GAL empieza aquí, ¿no? Como que una de las se rumorea, una de las condiciones de entrega es la lucha contra ETA sucia en ese pacto que hay, ¿no? Y a las 7 de la tarde Milans fue detenido en el Ministerio de Defensa. Esa misma tarde la Junta de Defensa en funciones ordenó a Gabeiras que arrestase a Armada. Bueno, junto a la Junta de Defensa era el propio Suárez. Básicamente ordena la detención de Armada. Gabeiras se volvió hacia el rey y Suárez le dijo, no mires al rey, míreme a mí, que soy yo el que manda, no el rey. Uy, porque Suárez era en funciones todavía, ¿eh? Y así acaba el golpe, básicamente, con esos 3 detenidos. Bien, la conclusión final, un poco cómo quedó de cara a la opinión pública, ¿no? Los juicios, cuánto se les metió, ¿no? Bueno, 300 guardias civiles y soldados nunca fueron juzgados por aquellos hechos, ¿no? Porque todos los pactos era que
de cierta graduación para arriba, que los otros que habían sido medio engañados o engatusados o obedecían órdenes que no fueran juzgados, ¿no? Los que fueron llevados en esos autobuses, esos guardias civiles, ¿no? Solo 32 militares y un civil fueron encarcelados, ¿no? 11 de ellos absueltos después, ¿no? A Armada de primero le cayeron 6 años. Milans y Tejero le cayó la pena máxima de 30 años, ¿no? Pero se pidió por lo que sea el indulto. Aunque luego en la sentencia firme le cayeron a Armada a los 30 años también, ¿no? Milans, Tejero y Armada fueron los únicos con condena superior a 12 años. En cambio, los coroneles de Valencia y Arnaiz fueron ascendidos a generalato. El peor parado fue Tejero y el último en salir también. Tejero cumplió en el castillo de la Palma de Mugardos, sin barrotes, su piso mejor que la mayoría de los de clase media. Incluso hoy día se hace peregrinación de fachas allí, ¿no? Luego también fue llevado al castillo de San Fernando de Figueras y fue el único inquilino entre el 83 y el 91. Y luego fue en sus últimos años en Alcalá de Henares, ¿no? En el 93 disfrutó del tercer grado. De hecho, su hijo sigue siendo... está en la Guardia Civil y de vez en cuando celebraban paellas, celebrando el 23F, ¿eh? Milán del Bosch estuvo en varias cárceles, no quiso pedir nunca el indulto, cumplió 9 años, fue puesto en libertad y se instauró en un chalet de La Moraleja. Él dijo que nunca, él aseguró 1000 veces que nunca organizó el golpe, pero que su derecho al honor le impide hablar. José Luis Cortina, que según Fernando Rueda y Rebeca Quintal fue el cerebro o uno de los cerebros, salió libre y ascendió a coronel del Estado Mayor. Esto es algo curioso que hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando hay un evento así importante, los que... Bueno, hay algunos cabezas de turco que los pillan o los más empantanados. Sí, pero los que más pata meten y los que peores decisiones hacen reciben más promociones. Efectivamente, a los demás los ascienden, razones no lo sabemos, ¿no? Hay un momento dado importante que tras todo este circo, Suárez amenaza ante el rey con retirar su dimisión y volver. Entonces, claro, ahí telita, ¿no? Era un problema. De hecho, Suárez posteriormente se presentó varias veces a la presidencia del gobierno, yo creo que para darle una peineta al rey, por mala suerte. Mira, aquí por ejemplo me hubiera hecho gracia que hubiera conseguido otra vez llegar al gobierno y ahora que le diga al rey, ¿y ahora qué? Es normal. O sea, ¿y ahora qué? Ahora mando yo otra vez. Sí. Por lo que sea, y los españoles no hicimos caso, o no vimos la jugada, ¿no? El caso es que hay otro tema que te voy a enseñar, que el rey acaba convenciendo para que se hiciera efectiva la dimisión, ¿no? A cambio de $1 millón de Arabia Saudí. Aquí tengo del ABC, ¿no? La entrada del periódico. El rey Juan Carlos dio $1 millón a Adolfo Suárez después de su dimisión, ¿no? Los fondos procedían otra vez de una donación saudí y buscaban que dejara la política. Y el silencio también. Curioso, ¿no? Esto es algo que no suele trascender mucho, ¿no? O sea, sí. esto es, fíjate, el 14 del 10 se puso esta noticia, se actualizó esta noticia. Esto es, claro, cuando hablamos de la integridad de Adolfo Suárez como ejemplo de político y tal. Claro que también la otra opción era, vale, te doy $1 millón, te callas y no te pego un tiro, o no desapareces en condiciones extrañas, o no te metas en... Claro. O sea, igual la otra opción tampoco era buena, ¿no? Pero que aquí había muchos muertos en los armarios de mucha gente, ¿no? O sea que... Pero bueno, él se fue con $1 millón a la cabeza, ¿no? El caso es que, claro, cuando tras todo esto, al poco, hubo elecciones y ganó milagrosamente el PSOE. El PSOE. El PSOE que llegaba y hacía publicidad diciendo que le había hecho Amigos mucho... internacionales, sabed que el PSOE quiere decir Partido Socialista Obrero Español. Sí. Bueno, pero que había hecho campaña muy dura contra Suárez. De hecho, le había hecho incluso también una moción de censura que había fallado. Y había hecho campaña de no a la OTAN. Había incluso organizado manifestaciones de no ingresar a la OTAN bases fuera, ¿no? De hecho, mucha gente que yo conozco que se declaraba socialista estuvo en esas manifestaciones, ¿no? Por lo que sea, cuando llegó al gobierno, dejó, bueno, ya un poco antes, el discurso marxista lo dejaron aparte. Eso era imprescindible para entrar en el gobierno. Tú no puedes ser marxista y entrar en un gobierno español. Eso no puede ser. No lo iban a dejar nunca los americanos. Pero por lo que sea, pues dejó el discurso marxista, que hubo una reunión dentro del Partido Socialista para dejar el discurso marxista. Pues a partir de ahora ya no somos marxistas. Entonces Estados Unidos, vale, pues es de puta madre. Por lo que sea, también entramos en la OTAN. Hubo un referéndum que ganó el Partido Socialista con el sí a la OTAN. Y otra cosa importante, se inició la guerra sucia contra ETA, el GAL. Pero esto ya es otra historia, claro.
Esto, qué fascinante un relato, ¿no? Sobre el 23F. Recordemos un detalle, las penas fueron mínimas por por este fallido golpe de Estado, ¿verdad, David? Bueno, y no solo eso, tenemos a esos 3 cabezas de turco que son culpables, pero había más gente involucrada, por decir, toda la cúpula. Claro, es un poco complicado. Detener a toda la cúpula militar es un problema. Y después también detener a todos los diputados que estaban involucrados, que eran como la mitad del Congreso, también es un problema. Entonces aquí es como, bueno, a ver, no nos pisemos la manguera. Sí. Y después, como decías tú, después viene una vez que dejan o sea, que continúa la monarquía parlamentaria, una vez que continúa eso, entra el PSOE, entra un partido socialista, ¿verdad? Pero este partido socialista tiene como cabeza a un joven político llamado Felipe González. Y la historia más tarde nos enseña que este Felipe González ha sido tutelado desde la adultez por Estados Unidos. Isidoro, sí señor. Isidoro, que le hemos dicho, que hoy día está considerado un traidor a la izquierda, ¿no? Y de hecho el Partido Socialista tiene ahí un cisma con eso de los varones, que todo esto empieza a colear hace no mucho. Pedro Sánchez tuvo un problema con los varones del Partido Socialista a raíz de ese cisma del no es no del segundo mandato de Mariano Rajoy. Sí. Con esa votación. Como decías tú, Felipe González se comporta como un traidor a las ideas socialistas, porque, vamos a ver, inicia un sistema de privatización brutal en muchísimos sectores de la industria, que esto ya venía atrás, esto ya venía preparado. De hecho, a mí me afecta, fíjate, privatizaciones como lo que era Ensidesa, que se convirtió en Aceralia, o como ocurrió que en Asturias es muy importante, pues se privatizó, ¿no? O también como ocurrió con Repsol, bueno, todo esto lo empezó Felipe González, pero después lo acabó Aznar también, muchas es que era parte de un plan. Telefónica, Movistar. Es que era ya parte de un plan. Imaginaos Repsol, Repsol, sí. Que era pública, petróleo. Y como dices tú, teníamos una vena pacifista, hablábamos de que no a la OTAN y de repente, ¡bumba!, entramos en la OTAN. Sí. Y OTAN no, ¿te acuerdas no sé si te acordarás de tus mayores que decían OTAN no, bases fuera? Sí, yo me acuerdo, claro que sí, estuve en alguna de esas manifestaciones siendo yo niño, pero ¿y lo del GAL? O sea, eran las 3 condiciones de gobierno: OTAN, correcto, el GAL y quitar el marxismo, el discurso marxista. Y él dijo, explica brevemente si no te gustan, explica brevemente el GAL. ¿Cómo es esto que dice? Si no te gustan mis ideas, tengo otras, ¿no? Si no te gustan tengo otras, no hay problema. Pero dame el poder. Si no te gustan mis principios, no te preocupes, tengo otros. De Groucho Marx. Pero explícalo del GAL. El GAL era un grupo terrorista dentro del gobierno dedicado precisamente a hacer atentados contra ETA. O sea, Pero, a ver, voy a explicar una cosa, ¿eh? Tú estás diciendo un grupo terrorista dentro del gobierno. O sea, el gobierno crea una rama separada de agentes antiterroristas que emplean tácticas terroristas contra los terroristas. Sí, terrorismo de Estado. Lo que se llama terrorismo pero estaba sancionado y estaba apoyado y era conocido y era sabido. No fue como que de repente, ¿no? Bueno, el sargento chusquero decide voy a hacer esto en horas extras bajo la mesa sin que se entere nadie. Sí, el famoso X del GAL se dice que era Felipe González, aunque nunca se llegó a demostrar ante un juicio. Pero bueno, de esto del GAL se podía hablar otro día porque hay mucho que hablar, ¿no? Pero que se origina aquí, era una petición de los militares. Sí. Y lo acepta sin problema, ¿no? Y esto quien lo destapa es Pedro J. Ramírez, ¿no? Con la colaboración del PP. Sí. Y es una de las cosas que le quema, que le quita del gobierno al PSOE. Que conste que hemos dicho que había gente que estaba a favor del GAL. Es curioso que un día que era la derecha la que lo destapa y estaba... Bueno, es una cosa curiosa, ¿no? Lo del GAL, como la derecha estaba... Bueno, la derecha por interés por quemar al gobierno lo denuncia y hace campaña con ello. Y era un poco contrasentido. Pero bien. Tú no tienes idea la cantidad de países que yo conozco democráticos donde admiran abiertamente la creación del GAL para luchar. O sea, como España luchó contra... Sí, o sea, y mucha gente también argumenta que incluso la DEA americana, la Drug Enforcement Agency estadounidense, ha tenido tácticas que muchas veces son
tan sucias como los propios traficantes de drogas, ¿no? Sí, al final esto que la sepa la gente, la mejor manera de combatir el terrorismo es cerrando la financiación de estos grupos terroristas. En el momento en que no tienen dinero se acaba el terrorismo. Y es como se acabó con el IRA y se acabó con ETA. Eso lo sabía bien Aznar. Claro. No, definitivamente. Esto... ¿Y sabe lo que nos has abierto otro melón de conversación para otro día? El perenne estado de inseguridad ciudadana, el crear miedo o dejar que ocurra la inseguridad ciudadana o exacerbarla para así que la ciudadanía en miedo pues te dé el control, sí, te permita más. Como estos días extraños que estamos viviendo, ¿no? Con el botón nuclear de Putin ahí amenazando a toda la gente, bueno, y nos suben los precios de todo y no nos movemos. Esto ya en Estados Unidos lo hemos visto con el 11S, ¿no? Cantidad de movimientos anti-islamistas, a pesar de que eran muchos injustificados, cantidad de xenofobia, ¿no? Y después el hecho de que introdujeron legislación que decían que era por apoyo patriótico, pero no tenía nada que ver con patriota, tenía que ver con intereses nacionales que querían seguir promulgando agendas. Y después lo has visto después en diferentes crisis, o sea, cuando ocurre esto del COVID, y como dices tú ahora, el problema de Ucrania-Rusia, el conflicto, pues también, todo es usado para barrer para casa hacia donde quieren ellos ir. Sí, mira, en vez de nosotros... Quiero puntualizar ahí una cosilla, ¿no? El hecho del relato, ¿no? El relato que... Claro. Todo esto que hemos contado, ¿no? La importancia del relato, ¿no? Que se ha vendido la figura del rey como el salvador de la democracia, ¿no? De hecho, Sabino lo hizo muy bien, ¿no? En el momento en que se pone en contra del golpe, ¿no? Tibiamente, no vaya a ser que triunfe, le dice al rey, es que ahora tú te vas a colocar como el salvador de la democracia. A todos estos les importaba tres cojones la democracia, incluido todos esos políticos que he nombrado antes en ese gobierno de coalición. Les importaba tres cojones la Constitución, la democracia, les importaba tres cojones. Si había que saltársela, les importaba. Que hay un golpe, bueno, si estoy dentro del gobierno, bien. Que si no, me escondo, no pasa nada, no trasciende. Y al rey le importaba también, lo único que le importaba era salvar su puto culo. Nada más, y seguir chupando. ¿Que hay un golpe de estado? Bueno, si me dejan estar dentro sigo, si no, pues soy el salvador. Lo que es controlar el relato, ¿no? Pues bien. Bueno, David, pues vamos a terminar aquí por ahora este monográfico. Me has tenido embelesado, has hecho una narrativa maravillosa, has libanado magistralmente. Y te juro, a mí me has tenido embelesado, en serio, estoy encantado. Muchas gracias. Vamos a acercarnos a la recta final, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto, que llevamos 1 hora y 40 y tantos, ¿eh? Bueno, o sea, hemos dado una buena chapa. Pues venga, vamos a ir cerrando ya. Vamos a la recta final, en clave 45. Aquí donde David y yo hacemos este programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Y David las demuestra con estos monográficos.